El millonario entró a la casa seguro de que encontraría a su hijo en la silla de ruedas, como siempre, hasta presenciar lo imposible frente a sus propios ojos. El silencio en la casa Márquez era tan fuerte que parecía gritar. No había música, no había risas, no había pasos corriendo por el piso de mármol, solo el eco de una vida que ya no estaba, y el peso de una tristeza que no se quitaba ni con el paso del tiempo. Rodrigo Márquez, un hombre de 42 años, de traje impecable y mirada cansada, caminaba por los pasillos como si buscara algo que ya sabía que no iba a encontrar. En una de las habitaciones del fondo, su hijo Leo, de apenas 9 años, estaba sentado en una silla de ruedas mirando por la ventana. No decía nada, no pedía nada, solo miraba, como si esperara que el tiempo se regresara 3 años y todo volviera a ser como antes. El accidente lo cambió todo. Era una tarde normal, de esas en las que Mariana, la esposa de Rodrigo, recogía a Leo del colegio y lo llevaba por un helado antes de volver a casa. Nadie esperaba que un tráiler sin frenos los embistiera en una curva de la carretera. Mariana murió en el acto. Leo sobrevivió, pero con un daño en la médula que lo dejó sin movimiento en las piernas. Desde ese día, Rodrigo dejó de ser el hombre sonriente y confiado que todos conocían. Se convirtió en una sombra de sí mismo, viviendo solo para trabajar y para llevar a su hijo a consultas, terapias, hospitales, especialistas en otros países y a todo aquel que prometiera una solución. Pero nada funcionaba. Los médicos decían que físicamente había una posibilidad de que Leo volviera a caminar. El problema era otro. Su mente se había cerrado. No hablaba con nadie. No reaccionaba. No mostraba interés por nada. Parecía haberse rendido, como si ya no le importara nada. Rodrigo tenía dinero, mucho. Dueño de una empresa de tecnología que creció como la espuma en los últimos 10 años, podía pagar los mejores tratamientos del mundo, pero el dinero no servía para traer de vuelta a su esposa, ni para devolverle la sonrisa a su hijo. Había contratado a niñeras, psicólogos, maestros particulares, terapeutas ocupacionales, y ninguno lograba acercarse a Leo. Todo el personal rotaba cada pocos meses, porque el niño no hablaba, no cooperaba, y simplemente se apagaba más con cada día que pasaba. Y así, la casa que alguna vez estuvo llena de vida se fue quedando vacía, grande, oscura, como una especie de museo donde todo se mantenía en su lugar pero nada tenía sentido. Una tarde cualquiera, mientras Rodrigo revisaba unos papeles en su despacho, la jefa de personal del servicio doméstico tocó a la puerta para informarle que había encontrado a alguien para cubrir la vacante de la empleada de planta. No era fácil encontrar personal que aguantara la tensión en esa casa. Muchos se iban a las pocas semanas, pero esta mujer, llamada Emilia, tenía buenas referencias. Madre soltera, sencilla, con experiencia en casas grandes y, sobre todo, con una actitud que le gustó desde el principio a la encargada. Rodrigo no dijo mucho. Apenas levantó la mirada del escritorio y dijo que la contrataran, que la mandaran a la casa esa misma semana. Ya había perdido la cuenta de cuántas personas habían pasado por ahí. No esperaba nada diferente. Emilia llegó una mañana de lunes, con una maleta sencilla, el cabello recogido y una expresión tranquila. No era una mujer que llamara la atención, pero tenía una presencia que no se podía ignorar. Saludó al personal con una sonrisa amable, preguntó por sus tareas y se instaló en el cuarto de servicio sin hacer ruido. En su primer recorrido por la casa, pasó frente a la habitación de Leo. La puerta estaba entreabierta, y ella se asomó con curiosidad. Vio al niño sentado frente a la ventana, inmóvil, con la mirada perdida. No dijo nada, solo lo observó unos segundos, y siguió su camino. Los primeros días fueron normales. Emilia se encargaba de limpiar, de apoyar en la cocina y de poner en orden varias cosas que estaban descuidadas. Lo que llamó la atención de las otras empleadas fue que, a diferencia de las anteriores, ella no intentó acercarse de golpe a Leo, no le hablaba como si fuera un bebé, ni le preguntaba cosas que él no iba a responder. Simplemente lo trataba con naturalidad. A veces le dejaba una servilleta doblada con forma de rana sobre su mesa, o le ponía música suave en las mañanas, cerca del cuarto. No decía nada, no esperaba nada, solo estaba ahí. Una tarde, mientras Rodrigo llegaba del trabajo, una de las empleadas le comentó que Emilia se había sentado a tomar su café junto a Leo, no para hablarle, sino para compartir silencio, y que el niño, sin decir una palabra, no se alejó ni se molestó. Rodrigo levantó la ceja, curioso, pero no comentó nada. No quería hacerse ilusiones.
Ya había visto muchas veces cómo empezaban bien las cosas, y luego todo se venía abajo. Pero algo era distinto esta vez. Al pasar los días, Leo empezó a seguir con la mirada a Emilia cuando entraba a la habitación a recoger su ropa sucia. No hablaba, no sonreía, pero sus ojos ya no estaban tan apagados. Una tarde, cuando ella le ofreció un pedazo de pan dulce, el niño tomó el trozo sin que nadie se lo indicara. Parecía poco, pero para todos en esa casa, era como ver una puerta entreabriéndose. Rodrigo no sabía cómo sentirse. Por un lado, le daba esperanza. Por otro, le daba miedo. No quería aferrarse a una ilusión que luego se le desmoronara en las manos, pero no podía negar lo que estaba viendo. Emilia no tenía títulos, no era terapeuta, no tenía ninguna técnica especial. Solo era una mujer con paciencia, con un modo de estar presente sin invadir, con una ternura que no forzaba las cosas. Y eso, de alguna forma, estaba funcionando. Una noche, Rodrigo pasó frente al cuarto de Leo. Iba camino a su recámara cuando escuchó algo. Se detuvo, extrañado. Era un sonido bajito, como una risa. Se acercó con cuidado y miró por la rendija de la puerta. Emilia estaba sentada en el suelo, frente al niño, mostrándole unas figuras de origami que había hecho con papeles de colores. Leo no se reía a carcajadas, pero tenía una sonrisa muy leve en la comisura de los labios. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Hacía tanto que no veía eso. Casi no podía creerlo. Volvió a su cuarto sin decir nada, pero no pudo dormir. Se quedó viendo el techo, preguntándose quién era realmente esa mujer y por qué estaba logrando lo que nadie más había conseguido. ¿Qué tenía de diferente? ¿Y si era solo cuestión de tiempo para que todo volviera a lo de antes? La duda lo carcomía, pero en el fondo, una parte de él empezaba a encenderse. Muy al fondo, algo parecido a la esperanza se asomaba. A los pocos días de que Emilia llegó a la casa, algo empezó a moverse. No era algo grande, ni ruidoso, pero sí claro, como cuando el viento apenas sacude una cortina y uno se da cuenta de que el aire por fin está entrando. Leo seguía sin hablar, pero ya no era solo un niño callado y apagado. Algo en su mirada había cambiado. Ya no parecía tan perdido. Seguía en su silla, pero ahora reaccionaba cuando Emilia pasaba cerca. Movía los ojos para seguirla. A veces, muy disimuladamente, se acomodaba un poco cuando ella entraba al cuarto. Era como si le diera cierta paz que ella estuviera ahí. Una mañana, Emilia estaba limpiando el marco de una ventana en el pasillo, y al girarse vio que Leo estaba ahí, observándola desde su silla. No dijo nada, tampoco ella. Solo le sonrió y le levantó la mano en forma de saludo. El niño no respondió de inmediato, pero no se fue. Se quedó ahí un par de minutos, en silencio, como si algo dentro de él estuviera intentando recordar cómo era eso de estar cerca de alguien sin sentirse atrapado. Emilia no forzaba nada, no le hacía preguntas, no lo llenaba de palabras, le hablaba solo lo necesario, como si él fuera un niño más. Le preguntaba si quería leche o jugo, si prefería su suéter gris o el azul. Si no respondía, ella le dejaba tiempo y luego elegía por él, con calma. Un día, mientras ella acomodaba su cuarto, dejó una caja con plastilina sobre la mesa. No se la ofreció directamente, solo la puso ahí, entre otros juguetes que nadie había tocado en meses. Cuando volvió más tarde, la plastilina estaba abierta, y en la mesa había una bolita verde con forma de cactus. No era perfecta, pero era una señal. Leo había tocado la caja. Eso ya era enorme. Rodrigo empezó a notarlo también. Al principio pensó que eran ideas suyas, que quizá estaba tan desesperado por ver una señal que veía cosas donde no las había, pero luego se dio cuenta de que no. Leo estaba más despierto. No hablaba, pero sus ojos tenían más vida. Cuando Emilia le hablaba, él la miraba. Y eso no lo hacía con nadie más. Una tarde, Rodrigo llegó más temprano de la oficina. Entró por la puerta principal y dejó el portafolio en el vestíbulo. Desde el fondo de la casa se escuchaban unos sonidos raros, como si alguien estuviera empujando muebles o golpeando algo. Siguió el ruido hasta la sala de juegos y se encontró con algo inesperado. Emilia estaba agachada en el piso, ayudando a Leo a armar una pista de carritos. El niño no hablaba, pero seguía las instrucciones con la mirada, y sus manos colocaban una pieza tras otra. Rodrigo se quedó parado en la entrada, sin interrumpir. No quería romper ese momento. Era la primera vez en 3 años que veía a su hijo moverse con tanto interés. Esa noche, Rodrigo cenó solo en la terraza. Emilia pasó por ahí con una charola vacía y él la detuvo. Le preguntó,
con una mezcla de sorpresa y agradecimiento, cómo lo estaba logrando. Ella se encogió de hombros y solo dijo que Leo era un niño muy inteligente, que no necesitaba que lo trataran como un enfermo, sino como alguien que sigue siendo niño, aunque tenga heridas. Rodrigo se quedó pensando en eso mucho rato después de que ella se fue. En los días siguientes, Leo empezó a permitir cosas que antes ni siquiera toleraba. Dejó que Emilia lo ayudara a cambiarse de ropa, algo que siempre hacía solo, aunque le costara trabajo. Aceptó que ella lo empujara en la silla de ruedas hasta el jardín. Incluso una vez la tomó del brazo cuando ella tropezó con una piedra. Fue un gesto rápido, casi automático, pero Rodrigo lo vio desde la ventana y se le hizo un nudo en la garganta. Su hijo no solo estaba reaccionando, estaba volviendo a sentir. No todos en la casa veían con buenos ojos lo que estaba pasando. Lidia, una de las empleadas más antiguas, no soportaba que Emilia tuviera tanta cercanía con Leo. Ella había intentado ganarse la confianza del niño varias veces sin éxito. Ahora, con la nueva, todo parecía diferente. Un mediodía, mientras Emilia preparaba unas quesadillas para Leo, Lidia entró a la cocina y comentó con tono molesto que el niño solo se dejaba manipular porque era muy débil, que en el fondo estaba malcriado y que por eso no quería hacer nada por sí mismo. Emilia no levantó la voz, solo se giró, con las manos en la cintura, y le dijo que si no sabía lo que era perder a una madre a esa edad, mejor no opinara, que lo que Leo necesitaba no era presión, sino tiempo y cariño. Lidia bufó, se dio media vuelta y salió, pero desde ese día ya no volvió a meterse con ellos. Rodrigo, que escuchó parte de la conversación desde el pasillo, empezó a mirar a Emilia con otros ojos. No solo era paciente con su hijo, también lo defendía, lo cuidaba, como si de verdad le importara. Una tarde nublada, mientras Rodrigo revisaba unos correos en la sala, Emilia pasó junto a él con una caja de juguetes. Iba camino al cuarto de Leo, pero al ver al jefe sentado ahí, hizo una pausa y le preguntó si quería ver cómo el niño jugaba ahora. Rodrigo dudó un momento. No estaba seguro de si debía, pero al final asintió y la siguió. La escena que vio le rompió por dentro. Leo estaba en el piso, con ayuda de una colchoneta, moviendo unas fichas de dominó. Emilia le pasaba las piezas, y él las colocaba una por una, con precisión. Rodrigo se agachó junto a ellos, sin decir nada. El niño lo miró. Fue solo un segundo, pero había algo en esa mirada, como si le estuviera diciendo, «Estoy aquí». Rodrigo no aguantó. Se levantó, salió de la habitación y se fue al baño a llorar en silencio. Por primera vez en años, sentía que algo bueno estaba pasando. No sabía si era temporal, si se iba a acabar de pronto, pero no podía negarlo. Emilia estaba haciendo que su hijo regresara poco a poco, y eso, para él, era más de lo que jamás hubiera imaginado. Ese viernes Rodrigo salió antes del trabajo, no porque tuviera algo urgente en casa, sino porque simplemente ya no quería estar ahí. Había tenido una junta larga, pesada, llena de números que no le decían nada. Desde hacía días, su mente no estaba en la empresa. Se la pasaba pensando en Leo, en las cosas pequeñas que habían empezado a pasar, en cómo su hijo, sin decir ni una palabra, estaba regresando de ese lugar oscuro donde había estado por tanto tiempo, y en Emilia, en su forma de estar, en cómo trataba al niño, en esa paciencia que desarmaba cualquier cosa. Entró a su casa sin hacer ruido, no por esconderse, sino por costumbre. Le gustaba caminar sin que nadie lo notara, para poder ver las cosas como realmente eran. Colgó su saco en el perchero de la entrada y se aflojó la corbata. La casa estaba en silencio, pero no era ese silencio de antes, el triste y seco. Era diferente. Era un silencio con vida, como si algo estuviera a punto de pasar. Subió las escaleras despacio. En el segundo piso, justo al llegar al pasillo principal, escuchó unas voces. No era una conversación, pero sí un murmullo suave. Se acercó. Eran Emilia y Leo. La puerta del cuarto del niño estaba abierta. Rodrigo dio 2 pasos más, y al asomarse, se quedó congelado. Leo estaba de pie. No estaba corriendo, no estaba saltando, pero ahí estaba, de pie, apoyado en el brazo de Emilia, temblando un poco, pero con los pies bien puestos en el suelo. Sus manos agarraban con fuerza el brazo de ella, y su respiración era agitada, como si hubiera subido 10 escalones de golpe. Pero su cara lo decía todo. Leo estaba sonriendo, una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Sus ojos brillaban. Tenía ese brillo que solo tienen los niños cuando hacen algo por primera vez. Rodrigo no supo qué hacer. Quería correr hacia ellos,
abrazarlos, gritar, llorar, pero no se movió. Se quedó ahí, viendo a su hijo de pie, como si tuviera miedo de que, si daba un paso, todo se borrara. Emilia notó su presencia. Lo miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. No dijo nada, solo lo miró, como diciendo, sí, es real, está pasando. Rodrigo caminó despacio hasta ellos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Se agachó frente a su hijo, sin tocarlo, con miedo de interrumpir ese momento. Leo lo miró, y sin decir palabra, dio un paso. Solo uno. Corto, inseguro, pero un paso. Rodrigo ya no pudo más. Se arrodilló en el piso y lo abrazó con fuerza, con tanto cuidado como si fuera de cristal. Emilia los observó en silencio, con la garganta cerrada y las manos temblorosas. Después de unos segundos, Leo volvió a sentarse. El esfuerzo lo había cansado, pero su sonrisa seguía ahí. Rodrigo lo miró con los ojos rojos, y por primera vez en años, le habló como si de verdad esperara una respuesta. ¿Desde cuándo puedes hacer eso? Leo bajó la mirada, como si se avergonzara un poco, pero luego miró a Emilia. Ella le acarició el cabello y habló por él. Desde hace unas semanas, muy poquito al principio. Empezamos con ejercicios en el suelo. Luego intentamos que se apoyara en cosas. Después probamos con mi brazo. Hoy me dijo que quería intentar dar un paso. Rodrigo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Tú me lo estás diciendo? ¿Él te lo dijo? Emilia asintió. Sí, hoy habló. Solo unas palabras. No muchas, pero lo hizo. Rodrigo miró a su hijo como si fuera la primera vez que lo veía. ¿Me hablaste? Leo no respondió, pero su cara se transformó en algo imposible de describir. Se mordió el labio y bajó la mirada. No era miedo. Era como si dentro de él algo estuviera despertando y todavía no supiera cómo manejarlo. Emilia se puso de pie. Sabía que era momento de dejarlos solos. Voy a calentarle algo de tomar, dijo sin esperar respuesta. Ahorita regreso. Salió de la habitación, cerrando la puerta a medias. Caminó hasta la cocina con pasos lentos, como si cada uno pesara más que el anterior. Al llegar, se apoyó en la barra y por fin soltó el llanto que tenía guardado. No era un llanto triste. Era ese tipo de llanto que sale cuando uno ve que todo el esfuerzo, todo el aguante, todo el cariño que uno da sin esperar nada, da frutos. Mientras tanto, en el cuarto, Rodrigo seguía junto a Leo. No sabía qué decirle. No quería asustarlo ni presionarlo. Solo quería quedarse ahí, observándolo, tratando de grabar ese momento en su mente para siempre. Leo se inclinó un poco hacia adelante, estiró su brazo y tomó la mano de su papá. La apretó despacito. Rodrigo sintió como si se le rompiera algo por dentro. Le devolvió la presión con ternura. «Estoy muy orgulloso de ti», le dijo en voz baja. «No tienes idea de cuánto». Leo no respondió, pero se quedó agarrado de su mano. Más tarde, cuando ya el sol comenzaba a esconderse, Emilia regresó al cuarto con una taza de chocolate caliente. Leo ya estaba acostado, descansando. Rodrigo se había sentado en una silla junto a la cama. Cuando Emilia entró, ambos la miraron. Ella dejó la taza en la mesita de noche, sin decir nada. Rodrigo se levantó y caminó hacia ella. No sabía muy bien qué quería decirle. Había demasiadas emociones encima, pero algo tenía que salir. «Gracias», dijo. «No sé cómo lo hiciste. No sé cómo lograste lo que nadie pudo, pero gracias». Emilia lo miró, nerviosa. «No hice nada especial. Solo le di tiempo. Lo escuché, aunque no hablara. Y lo traté como alguien que sigue vivo, no como un problema que hay que arreglar». Rodrigo la miró con atención. Se dio cuenta de que por primera vez desde que Mariana murió, estaba sintiendo algo fuerte. No por la emoción del momento, sino por la persona frente a él. Emilia no era solo una empleada. Era alguien que había llegado a su vida sin pedir nada y lo estaba cambiando todo. No dijo más. No era el momento, pero algo en su mirada lo dijo todo. Emilia, por su parte, lo notó, y aunque tampoco dijo nada, bajó la mirada y se sonrojó un poco. Sabía que algo había empezado ahí, algo que no tenía nombre todavía, pero que era real. Esa noche, Rodrigo se quedó dormido en la silla junto a la cama de Leo. Emilia pasó a medianoche a ver cómo estaban, y los encontró a los dos profundamente dormidos. Sonrió. Luego apagó la luz y cerró la puerta con cuidado. La casa Márquez, por primera vez en mucho tiempo, tenía otra energía. No era la misma, no era perfecta, pero algo dentro de sus paredes había cambiado para siempre. Desde aquella tarde en que vio a Leo de pie por primera vez, Rodrigo ya no fue el mismo. Se había pasado años tratando de mantener la calma, de aguantar como fuera, de no derrumbarse frente a nadie, pero después de eso,
Ya no pudo seguir actuando como si todo estuviera igual. Algo en él se movió, algo profundo. Empezó a llegar más temprano a casa. A veces ni siquiera iba a la oficina. Se quedaba trabajando desde su escritorio en casa, solo para estar cerca. No era solo por Leo. También quería verla a ella, a Emilia. No lo decía en voz alta, ni siquiera se lo decía a sí mismo, pero ya era claro. Cada vez que Emilia entraba a la habitación, cada vez que lo miraba o le hablaba, algo le latía más rápido. La forma en que caminaba, en que se reía bajito cuando algo le salía mal, en que recogía las cosas como si entendiera el valor que tenía el orden en una casa rota. Todo eso se le estaba quedando grabado. Leo también lo notaba, aunque no dijera nada. Desde que se había animado a ponerse de pie, aunque fuera solo por unos segundos, su actitud había cambiado. Ya no se negaba a comer, ni a participar en las terapias. No hablaba mucho, pero ahora usaba gestos, movimientos con la cabeza, señales con las manos. Era un lenguaje simple, pero decía mucho. Un día, Rodrigo le preguntó si quería caminar de nuevo con apoyo. Leo asintió, sin palabras, solo con esa respuesta clara que a Rodrigo le supo a victoria. Los ejercicios eran duros. Leo se cansaba fácil, pero no se rendía. Emilia estaba siempre ahí. A veces tomaba sus manos y le decía bajito que podía hacerlo, que no se preocupara si se caía, que todo era paso a paso. Rodrigo se quedaba en la puerta mirando. A veces quería entrar, ayudar, decir algo, pero sabía que Emilia lo hacía mejor. Ella lo entendía, no lo presionaba, solo lo acompañaba. Una tarde, mientras Emilia recogía los juguetes del jardín, Rodrigo se acercó. Ella estaba agachada, guardando unas pelotas en una caja. Él la miró por unos segundos antes de hablar. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti? Emilia levantó la vista, sorprendida. Tenía un poco de tierra en la mejilla y una coleta desordenada. ¿Qué? Que nunca intentas impresionar a nadie, y aún así lo haces. Ella se rió, nerviosa. Bajó la mirada y siguió guardando las cosas. Solo hago lo que puedo, respondió. Nada más. Rodrigo se agachó para ayudarla. Lo que haces vale más que muchas cosas que he pagado con dinero. Los dos se quedaron en silencio unos segundos. Era ese tipo de momento en el que no hace falta decir nada más. El ambiente se llenó de algo diferente. No era amor todavía, pero sí algo parecido. Algo que empezaba a formarse sin que ninguno lo notara completamente. Esa noche, en la cena, Rodrigo se sentó a la mesa con Leo. Emilia les sirvió a los dos y luego se fue a la cocina. Pero antes de irse, Leo le tomó la mano. Emilia lo miró sorprendida. El niño, sin soltarla, le señaló la silla junto a ellos. Rodrigo lo notó todo y sonrió. «Quiere que te sientes con nosotros», dijo él, con la voz tranquila. Emilia dudó un momento, pero luego asintió. Se sentó junto a Leo, y esa fue la primera cena que compartieron los tres. No hubo mucha conversación, pero sí muchas miradas, muchos pequeños gestos que decían más que cualquier palabra. Después de que Leo se fue a dormir, Rodrigo acompañó a Emilia hasta la cocina. Ella lavaba los platos mientras él se apoyaba en la barra. «No sé si esto sea correcto», dijo de pronto, «pero cada vez que estoy contigo siento algo que no sentía desde hace años». Emilia dejó de lavar. Se quedó quieta unos segundos. Luego giró un poco la cabeza, sin mirarlo del todo. «No digas eso, por favor». «¿Por qué no?», preguntó él. «¿Por qué trabajas aquí? ¿Porque tengo dinero? ¿Porque tengo un hijo con una historia difícil?» Emilia se giró ahora sí, con el trapo en las manos. «¿Por qué no vine aquí buscando eso, Rodrigo? Vine porque necesitaba trabajar, porque pensé que podía ayudar en algo. Pero esto me asusta». Rodrigo se acercó un poco. «A mí también». No se dijeron nada más. No hubo besos, ni abrazos, ni promesas. Solo se miraron. Largos segundos. Después él se fue, y ella se quedó en la cocina, con las manos mojadas y el corazón acelerado. Al día siguiente, Leo se despertó temprano. Pidió su andador, algo que no había usado en años. Rodrigo y Emilia lo ayudaron a pararse. El niño dio 3 pasos por sí solo. Después se detuvo y se dejó caer en una silla con una sonrisa en la cara. Rodrigo le aplaudió. Emilia le revolvió el cabello. Fue un momento pequeño, pero para los tres fue como ganar una batalla. No todo era perfecto. Leo aún tenía días malos. Había noches en que se encerraba y no quería que nadie lo tocara. Días en los que se enojaba sin razón. Emilia sabía cuándo dejarlo solo y cuándo insistir. Rodrigo aprendía observándola. Antes, en esos días malos, él se desesperaba. Quería forzar las cosas. Ahora no.
Ahora solo se sentaba cerca, esperando a que pasara la tormenta. Una tarde, mientras Leo dormía, Rodrigo caminó por el jardín buscando un poco de aire. Emilia estaba regando las plantas. Cuando lo vio, le ofreció la manguera. ¿Quieres? Rodrigo la tomó. Sin decir palabra, empezó a regar con ella. Emilia se sentó en una banca y lo observó. «No pareces el típico millonario», le dijo de pronto. Rodrigo sonrió. «¿Y cómo son los típicos?» «No lo sé. Fríos, distantes, como si el dinero les quitara lo humano». Rodrigo dejó la manguera y se sentó a su lado. «Yo ya no sé qué soy. Perdí tanto, Emilia. Perdí a Mariana. Casi pierdo a mi hijo. Y no me reconozco a veces». «Yo tampoco me reconozco», contestó ella bajito. «Esta casa me cambió. Él me cambió. Tú me estás cambiando». Los dos se miraron, largo, sin miedo esta vez. El corazón se estaba moviendo. No era amor de telenovela barata. Era algo que venía de las heridas, del tiempo, del respeto. Y aunque aún no sabían a dónde los iba a llevar, ya no podían ignorarlo. El domingo por la mañana, la casa tenía una energía distinta. Leo había dormido bien, se había despertado temprano y había pedido caminar un poco por el jardín. Emilia lo ayudó a ponerse sus zapatos y con el andador salió con paso lento pero firme. Rodrigo lo seguía desde la terraza, con un café en la mano y los ojos llenos de orgullo. Esa imagen era algo que nunca pensó volver a ver. Su hijo caminando bajo el sol, riéndose bajito cuando Emilia le contaba un chiste tonto sobre grillos que cantaban en las noches. Todo parecía estar en calma, hasta que llegó Patricia. La camioneta negra se detuvo justo frente al portón. Del lado del conductor se bajó Gregorio, el chofer de toda la vida de la familia. Del otro lado, Patricia, con su bolso de marca, sus gafas oscuras y esa expresión que siempre dejaba ver que se creía mejor que todos. Se bajó del auto como si pisara territorio enemigo, mirando todo con desconfianza, como si la casa fuera otra desde la última vez que estuvo ahí. Rodrigo frunció el ceño en cuanto la vio aparecer. No la esperaba, no la había invitado, pero tampoco era alguien fácil de detener. Patricia era la hermana menor de Mariana, su difunta esposa. Siempre fue complicada, orgullosa, directa, con un carácter duro y una lengua filosa. Desde el accidente, había aparecido y desaparecido de sus vidas como le venía en gana, siempre con comentarios cargados de juicio, siempre con la actitud de que solo ella sabía lo que era mejor para Leo. «¡Qué milagro!», dijo Rodrigo, levantándose al verla. «¿Se te perdió algo?» «Muy gracioso», respondió ella, quitándose los lentes. «¿No puedo venir a ver a mi sobrino?» Rodrigo hizo una mueca. No quería empezar una discusión. No frente a Leo, no en ese momento. Así que solo señaló hacia el jardín. «Ahí está, con Emilia». Patricia giró la cabeza. Su ceño se frunció de inmediato. Lo que vio no le gustó nada. Emilia estaba sentada en una banca de piedra, sosteniendo el andador mientras Leo descansaba un poco. El niño reía. Le hablaba en voz baja. Ella le limpiaba el sudor de la frente con un pañuelo. Rodrigo observaba todo desde lejos, y en su rostro se notaba algo que Patricia reconoció al instante. Cariño. Mucho. Se le torció la cara. «¿Y esa quién es?», preguntó, sin quitar la vista del jardín. «Emilia», dijo Rodrigo seco. «La empleada». Patricia se giró lentamente hacia él. «¿Empleada? ¿Desde cuándo las empleadas abrazan a los niños? ¿Desde cuándo caminan con ellos? ¿Se sientan con ellos? ¿Se ríen con ellos?». Rodrigo cruzó los brazos. Desde que Leo volvió a sonreír. Ese comentario la dejó callada por unos segundos. Pero solo fue eso. Patricia nunca se quedaba sin respuesta. «¿Y tú crees que eso es por arte de magia? ¿No se te hace sospechoso que justo cuando llega esta mujer tu hijo empieza a caminar, a hablar, a mejorar?» «Rodrigo, abre los ojos. Las personas así no aparecen en tu vida solo porque sí». Rodrigo no contestó. Solo le dio la espalda y se dirigió al jardín. Patricia lo siguió, aunque a paso más lento, como quien entra a un lugar con una trampa. Leo, al verla, soltó una pequeña sonrisa. Ella se agachó para abrazarlo. «Hola, mi amor. ¿Cómo estás?». El niño no respondió, pero dejó que ella lo abrazara. Emilia se paró de inmediato, con respeto, y se hizo a un lado. Patricia la escaneó con la mirada de arriba a abajo. Ya tenía su veredicto. No le gustaba. Nada. Ni su ropa sencilla, ni su voz tranquila, ni la forma en que Leo la miraba con tanto cariño. «¿Tú eres Emilia?». «Sí, señora», respondió ella con amabilidad. «Ajá», dijo Patricia, con una sonrisa falsa. «Qué interesante». Rodrigo notó la tensión en el ambiente. «¿Quieres desayunar algo, Patricia?». «Claro, aunque no sé si me caiga bien», dijo,
mirando a Emilia de reojo. Durante el desayuno, todo fue una mezcla incómoda de comentarios sarcásticos, silencios tensos y miradas que hablaban por sí solas. Patricia preguntaba cosas como: ¿y de dónde vienes, Emilia? ¿Tienes familia? ¿Has trabajado en otras casas? ¿Conoces a alguien aquí en la ciudad? Preguntas que parecían normales, pero que llevaban veneno oculto. Rodrigo la observaba con fastidio, pero no intervenía. Quería ver hasta dónde iba a llegar. Emilia respondía con calma, sin perder el respeto, aunque por dentro ya empezaba a sentir el ambiente pesado. Esa misma tarde, después de que Patricia se fue, Rodrigo se acercó a Emilia en la cocina. «Perdón por lo de hoy. No te mereces eso». Emilia negó con la cabeza. «No se preocupe. Ya he trabajado en casas donde creen que una es menos por limpiar o por venir de otra colonia. No me afecta tanto como parece, pero no está bien. No importa. Solo espero que no empiece a meter ideas raras». Rodrigo la miró fijamente. «¿Qué tipo de ideas?» «Ya sabe, que yo estoy aquí por algo más, que tengo otras intenciones». Rodrigo bajó la mirada. Sabía que Patricia iba por ese camino. Siempre fue así, desconfiada, clasista, controladora, y ahora que veía que algo estaba floreciendo entre ellos, no iba a quedarse cruzada de brazos. Esa noche, Patricia llamó a alguien por teléfono desde su departamento. Caminaba de un lado a otro, con una copa de vino en la mano y los ojos llenos de determinación. «Necesito que investigues a una mujer», dijo. «Se llama Emilia Rodríguez. Vive en la Casa Márquez. Trabaja como empleada doméstica. Quiero saber todo. Antecedentes. Dónde ha vivido. Con quién ha trabajado. Si tiene familia. Todo». Hubo una pausa del otro lado. «¿Motivo?», repitió ella como si fuera absurdo. «Porque no me gusta que una extraña se meta en lo que queda de mi familia». Colgó la llamada y sonrió. No era celos por Rodrigo. No era solo rabia porque una mujer humilde estuviera ganando un lugar en esa casa. Era más profundo. Era control. Patricia siempre quiso tener poder sobre lo que quedaba de su hermana, sobre su sobrino, sobre la memoria de Mariana, y ahora sentía que lo estaba perdiendo. Emilia no lo sabía, pero desde ese momento ya tenía encima una sombra que no se iba a quitar tan fácil. Era martes por la tarde. La casa estaba tranquila. Rodrigo había salido a una junta con unos socios. Leo dormía una siesta después de una mañana intensa de ejercicios, y Emilia aprovechaba para doblar la ropa limpia en el cuarto de servicio. Tenía la radio prendida bajito y un vaso con agua sobre la mesita. Todo parecía estar en calma, hasta que sonó su celular. Lo sacó del bolsillo del delantal, miró la pantalla y se quedó congelada. No decía un nombre, solo un número desconocido, pero ella sabía perfectamente quién era. Respondió sin decir hola. «Te dije que no me llamaras». La voz del otro lado era masculina, algo ronca, nerviosa. «Lo sé, pero necesitaba saber si todavía estás en ese lugar. Me dijeron que vives en una casa grandísima, que cuidas a un niño. ¿Es cierto?» Emilia cerró la puerta del cuarto con la otra mano, sin dejar de hablar en voz baja. «No sé quién te dijo eso, pero no me busques. Te lo pedí hace mucho. No quiero volver a saber de ti ni de lo que pasó. No vine a pelear», dijo él. «Solo quiero que sepas que alguien estuvo preguntando por ti. Un tipo. Me llamó ayer. Dijo que quería saber todo de tu vida, que le pagaban por investigarte». Emilia apretó los dientes. «¿Te dio su nombre?» «No, pero me ofreció dinero por decirle cosas. No le dije nada, lo juro. Pero si ya están moviendo eso, es porque alguien de allá arriba se está metiendo donde no debe». Colgó sin decir adiós. Emilia se quedó unos segundos mirando al piso. Respiró hondo. Se sentó en la cama con las manos temblorosas. Todo lo que había intentado dejar atrás, lo que había enterrado con tanto esfuerzo, volvía a aparecer como una mala sombra. Sabía que Patricia la odiaba. Lo había sentido desde el primer día, pero no pensó que fuera tan lejos. No pensó que alguien fuera capaz de ir a escarbar en su pasado solo por no tolerar su presencia en una casa. Y sí, había cosas que ocultar. No delitos graves, no crímenes, pero cosas que no quería que nadie supiera. Ni Rodrigo, mucho menos Leo. Tocaron la puerta. Era Clara, la cocinera. «¿Todo bien?» Emilia se limpió las manos con rapidez. «Sí, solo me mareé un poco. Ya se me pasa». Clara no insistió. Sabía que todos tenían algo que esconder, y en esa casa, después de tanto, ya nadie cuestionaba mucho. Esa misma noche, Rodrigo llegó de la oficina con el ceño fruncido. Llevaba el teléfono en la mano y la corbata mal puesta. Emilia lo vio pasar rumbo a su despacho sin saludar. Era raro en él. Desde que Leo había mejorado, su humor también había cambiado, pero hoy venía con otra cara. Más tarde, mientras guardaba los platos de la cena,
Escuchó que Rodrigo hablaba fuerte en su oficina. ¿Y qué más te dijo? ¿Tienes los papeles? ¿Estás seguro de que es ella? Hubo una pausa. No quiero que hagas nada todavía. Solo mándame todo por correo. Yo me encargo. Emilia tragó saliva. Lo sabía. Sabía que Patricia ya había metido las manos. Rodrigo, sin quererlo, ya empezaba a tener dudas, aunque no lo aceptara, aunque su mirada no fuera de desconfianza, sino de preocupación. Cuando terminó su llamada, salió a servirse un café. Al ver a Emilia en la cocina, bajó un poco la guardia. ¿Todo bien con Leo? Sí, dijo ella, sin levantar la vista. Comió bien y se durmió temprano. Rodrigo asintió. Sirvió su café y se quedó unos segundos ahí, mirándola. ¿Pasa algo?, preguntó Emilia fingiendo calma. ¿De dónde eres, Emilia? De Querétaro, pero llevo muchos años aquí. ¿Tienes familia? Poca. Una hermana. Vivimos juntas un tiempo, pero ya no nos hablamos mucho. Rodrigo la miró fijo. Ella no lo pudo sostener. Bajó la vista. ¿Por qué me preguntas eso? Rodrigo se encogió de hombros. Solo quiero conocerte mejor. Ella asintió, con una sonrisa suave. Yo no vine a esta casa para esconder nada, pero tampoco vine a contarle mi vida a nadie. Estoy aquí por Leo, y por usted, si me lo permite. Lo demás son cosas que no tienen nada que ver. Rodrigo no insistió, pero se quedó pensando. Sabía que algo no encajaba. No era grave, no era algo que la convirtiera en una mala persona, pero había algo, una historia, una herida, un pasado del que ella no quería hablar. Mientras tanto, Patricia recibía un correo con varios documentos adjuntos. Estaba sentada en su escritorio, con una copa de vino y una sonrisa de triunfo. Abrió uno de los archivos. Era un reporte policial de hace 7 años. Emilia Rodríguez había sido detenida por encubrimiento en un caso de robo. El nombre de su hermana también aparecía. La nota decía que Emilia había aceptado guardar unos objetos robados sin saber exactamente de dónde venían. Fue liberada por falta de pruebas, pero su historial quedó manchado. Patricia cerró la laptop con una carcajada. «Te tengo, querida», dijo en voz baja. «Vamos a ver cuánto te dura el teatrito». Al día siguiente, Emilia recibió otra llamada. Esta vez no contestó. Solo la dejó sonar mientras observaba su reflejo en el espejo del baño. Ya no podía hacer como si nada. Sabía que, tarde o temprano, la verdad iba a salir. Y cuando saliera, lo perdería todo. Esa noche, al ver a Rodrigo leyendo en la sala, pensó en contarle. Pensó en sentarse frente a él y decirle todo, desde el principio, sin adornos. Pero Leo bajó las escaleras con una cobija en la mano y se acercó a ella con una sonrisa. Le pidió que lo llevara al cuarto porque no podía dormirse solo, y en ese momento, Emilia supo que no era el momento, que no podía arriesgar lo que estaba construyendo, que si iba a hablar, tenía que hacerlo bien, en el momento correcto. Rodrigo la miró mientras subía las escaleras con el niño abrazado a su cintura, y por primera vez, dudó. Desde hacía semanas, Leo venía dando pequeños pasos que sorprendían a todos. Ya no solo caminaba con ayuda del andador, ahora se levantaba solo del sillón, podía ir de la cama al baño sin compañía, y a veces, hasta subía 2 escalones del jardín agarrado del barandal. Los doctores habían dicho que, físicamente, siempre fue posible, pero que lo que hacía falta era voluntad, y ahora esa voluntad aparecía con fuerza. Lo que nadie se esperaba era lo que pasó una mañana de sábado. Emilia estaba en la cocina preparando hotcakes, como le gustaban a Leo, con chispas de chocolate y forma de osito. Rodrigo bajó en pants, con el cabello desordenado, recién despertado, y mientras se servía un café, escuchó algo que le heló el cuerpo, pero en el mejor sentido. Una carcajada, una risa aguda, sincera, esa risa que hacen los niños cuando algo de verdad les da gracia. Rodrigo se giró hacia el pasillo y ahí estaba Leo, sujetado del marco de la puerta, riéndose con la cara encendida. Emilia, arrodillada frente a él, le mostraba una cuchara llena de masa pegada a la nariz. «Pareces un unicornio de harina», dijo ella. Leo soltó otra risa, una de esas que te sacuden el pecho. Rodrigo dejó la taza sobre la barra sin pensar. Caminó hacia ellos con los ojos vidriosos. Leo lo miró, todavía sonriendo, y no se escondió. No se cerró como antes. Solo lo miró y se limpió las lágrimas de risa con la manga de su pijama. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Rodrigo fingiendo molestia. «Tu hijo se burló de mí», dijo Emilia poniéndose de pie con la cuchara en la mano. «Me traicionó». Leo la miró y levantó los brazos como si dijera, «Yo no fui», y volvió a soltar una risa chiquita, pero clara. Rodrigo no pudo más.
Lo cargó en brazos y le dio vueltas en el aire, como cuando era pequeño. El niño gritó emocionado, sin miedo, sin esa cara apagada de antes. Emilia los observó, con la cuchara aún en la mano, sabiendo que estaba presenciando algo único, algo que parecía tan simple, pero que para ellos era casi un milagro. Ese día, Rodrigo canceló todos sus planes. Nada de oficina, nada de juntas, nada de correos. Quería quedarse ahí, con su hijo, con Emilia, con esa nueva vida que apenas estaba entendiendo. Después del desayuno, Leo le pidió algo que no había pedido en años. Quería ir a su antigua escuela. Rodrigo se quedó mudo. Emilia intervino. Tal vez podríamos pasar un rato por ahí, solo ver el lugar desde el coche. Si quiere recordar. Rodrigo aceptó. Llamó al director de la escuela, con quien aún mantenía contacto, y le explicó la situación. El hombre se mostró encantado. Les propuso que Leo pasara un rato con sus antiguos compañeros, que justo ese día tendrían una actividad en el patio. Una miniferia de juegos con puestos de comida y música. Rodrigo lo dudó. No quería exponer al niño a algo tan grande tan pronto, pero Leo lo miró con una determinación que no dejó espacio a la negativa. Horas más tarde, el coche se estacionó frente a la escuela. Leo bajó lentamente, con su andador, pero firme. Llevaba una gorra y su playera favorita. Emilia lo ayudó a caminar hacia el portón, mientras Rodrigo hablaba con el personal. Desde el fondo, se escuchaban risas, música y gritos de emoción. Cuando entraron al patio, los niños lo vieron. Hubo un segundo de silencio, como de sorpresa. Y luego, poco a poco, varios de sus antiguos compañeros se le acercaron. «¿Leo? Leo Márquez, ¿volviste?» El niño sonrió, tímido al principio. Emilia se agachó a su altura y le dijo al oído: «Respira, tú puedes». Leo soltó el andador, dio un paso, otro, y caminó hasta una de las mesas, donde una niña le ofreció una bolsa con globos de agua. Se la puso en las manos. Él la miró, como preguntando si era en serio, y ella le guiñó un ojo. «Es para ti, tú eras el campeón de los globos». Leo rió, por tercera vez en el día, una risa suave, corta, pero con el corazón en ella. Rodrigo, a unos metros, apretó el puño de emoción. Emilia se quedó inmóvil, con lágrimas en los ojos. Lo había logrado. Él lo había logrado. Estaba ahí, en medio de su gente, de pie, sonriendo, siendo un niño otra vez. Estuvieron ahí por más de una hora. Leo jugó, caminó, se cansó, se sentó cuando lo necesitó, pero nunca pidió volver a casa. Y cuando el sol ya empezaba a bajar, se despidió de todos con la mano en alto. De regreso en la casa, se quedó dormido en el coche. Rodrigo lo cargó hasta su cama como cuando era más chico, y lo arropó en silencio. Emilia los miraba desde la puerta. Cuando Rodrigo salió del cuarto, se quedaron frente a frente en el pasillo. «Gracias», dijo él bajito. «No fue solo por mí», respondió ella. Él quería regresar. Solo necesitaba que alguien lo acompañara sin presionarlo. Y ese alguien fuiste tú. Hubo un silencio largo, de esos que no incomodan, pero que dicen mucho. Rodrigo la miró como si quisiera decir más. Emilia lo sintió, lo supo, y bajó la mirada. En otro rincón de la ciudad, Patricia miraba unas fotos en su teléfono. Eran imágenes tomadas desde lejos. Emilia entrando a la escuela con Leo, Rodrigo sonriendo, los tres juntos, felices. Le hervía la sangre. Marcó un número. «Sí, necesito hablar contigo. ¿Tienes la información que te pedí?» Escuchó con atención. Sus ojos se endurecieron. «Perfecto. Ahora vamos a ver cómo reacciona Rodrigo cuando se entere con quién metió a su hijo en la casa». Colgó y arrojó el celular sobre el sillón. No iba a permitir que una mujer como Emilia le quitara el lugar que creía suyo. Y mientras tanto, en la casa Márquez, Leo dormía tranquilo. Por primera vez en años, Rodrigo estaba de muy buen humor esa mañana. Había dejado a Leo dormido profundamente, cansado por el día anterior, pero feliz. En el desayuno, le pidió a Emilia que no cocinara nada complicado, que se sentara a comer con él. Ella dudó al principio, como siempre, pero aceptó. Se sentaron en la terraza, frente al jardín. Rodrigo hablaba de cosas sin importancia. Contaba anécdotas de cuando Leo era bebé, de lo torpe que era él como papá primerizo, de cómo Mariana se desesperaba cuando le ponía los pañales al revés. Emilia reía, no con exageración, una risa de verdad, cómoda, cálida. «¿Y tú?», le preguntó Rodrigo, curioso. «¿Algún recuerdo que te guste repetir?». Ella bajó la mirada. Pensó en su infancia, en su hermana,
en la vez que se escaparon a la feria con unas monedas que encontraron tiradas en la banqueta. Pero también pensó en lo que vino después, en los problemas, en todo lo que había guardado. Decidió no decir nada. No muchos, respondió simplemente. Rodrigo notó ese cambio sutil en sus ojos. No insistió. Sabía que había cosas que ella no quería tocar, y lo respetaba. Hasta ese momento. El timbre de la casa interrumpió el momento. Una de las empleadas fue a abrir. Era Patricia. Rodrigo suspiró. Emilia se levantó de inmediato y empezó a recoger los platos. Rodrigo la detuvo. «No tienes que irte. Prefiero», dijo ella sin voltear a verlo. «Tú habla con tu visita». En la sala, Patricia se instaló como si la casa aún fuera suya. Se quitó los lentes oscuros, dejó su bolso sobre el sillón y cruzó las piernas con una sonrisa triunfante. «Vengo por el bien de todos, Rodrigo». «¿De qué estás hablando ahora?» Ella sacó una carpeta del bolso. Roja, gruesa, con papeles perfectamente ordenados. «Tu querida Emilia, no es lo que tú crees». Rodrigo no quiso tomarla. Solo la miró con fastidio. «¿Otra vez con eso?» «No, esta vez no son suposiciones. Esta vez tengo pruebas. Léelo». Rodrigo dudó unos segundos, pero al final tomó la carpeta. Abrió el primer documento. Era una copia de un acta judicial. Luego una ficha de detención. Nombre completo: Emilia Rodríguez Sánchez. Fecha: 7 años atrás. Cargo: encubrimiento. Relacionada con un caso de robo domiciliario. Ella lo explicó. Dijo que solo guardó unas cosas sin saber qué eran. Dijo Rodrigo en voz baja. «Ah, ¿entonces sí lo sabías?» Rodrigo levantó la mirada. Patricia lo había atrapado. «No», respondió él, molesto consigo mismo. «No lo sabía. Me lo imaginaba. ¿Y si lo que guarda ahora no son objetos robados sino intenciones? ¿Y si está usándote para sacar algo más?» Rodrigo dejó los papeles sobre la mesa con fuerza. «No tienes idea de lo que estás diciendo». «Claro que sí. Estoy diciendo que tienes a una mujer con antecedentes penales viviendo en tu casa, cuidando a tu hijo, metiéndose en tu vida como si nada. Y tú, Rodrigo, tú estás tan ciego que ya ni te das cuenta». Él se quedó callado. Las palabras le daban vueltas en la cabeza. Sabía que Patricia era cruel, que exageraba, que siempre buscaba el control, pero también sabía que esa carpeta no mentía. Emilia le había ocultado eso, no el hecho en sí, sino el peso que tenía, el riesgo, la verdad completa. Patricia se levantó, se acomodó la blusa y volvió a tomar su bolso. «Haz lo que quieras, pero no digas que no te lo advertí». Se fue sin esperar respuesta. Rodrigo se quedó solo en la sala, mirando los papeles como si quemaran. Emilia había sido honesta, a medias, y eso le dolía más que el contenido de los documentos. Esa noche, después de cenar, Rodrigo se acercó a la cocina. Emilia estaba guardando los platos. Se notaba tranquila, o fingía estarlo. «¿Puedo hablar contigo un momento?», dijo él, serio. Ella lo miró. Supo, en ese instante, que algo había cambiado. «Claro», respondió. Fueron al estudio. Rodrigo cerró la puerta. No levantó la voz, no fue grosero, pero sí fue directo. «Hoy vino Patricia». «Ya me imaginaba», susurró Emilia. «Me mostró una carpeta, con tu nombre, con una detención, con todo». Ella respiró profundo. No se defendió, no negó nada. «Sí, es verdad. Estuve detenida. No robé nada. Solo guardé unas cajas que me dio mi hermana. No sabía lo que había dentro. Cuando lo descubrí, ya era tarde. Me acusaron. Me soltaron después de unos días, pero el daño ya estaba hecho». Rodrigo bajó la mirada. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque sabía que no lo ibas a entender». «No me subestimes, Emilia». «No te subestimo, Rodrigo. Solo no quise arriesgar lo que estábamos construyendo». «¿Y creíste que esconderlo era mejor?» «No lo escondí por maldad. Lo escondí por miedo». El silencio se volvió pesado. Rodrigo caminó hasta la ventana. Miró hacia el jardín oscuro. Luego se giró. «No puedo decidir por Leo sin saber todo. No puedo meter gente en esta casa sin confiar plenamente. ¿Lo entiendes?» Emilia asintió. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Entonces ya sé lo que tengo que hacer». A la mañana siguiente, Leo despertó y no encontró a Emilia. No estaba en la cocina, ni en el jardín, ni en la lavandería. Subió como pudo las escaleras y fue hasta el cuarto de ella. La cama estaba hecha, el closet vacío. Rodrigo lo encontró sentado en el pasillo, con la mirada perdida. «¿Dónde está?», preguntó Leo. Rodrigo se arrodilló frente a él. No supo qué decirle. No tenía palabras. «Se fue», dijo al final. Leo bajó la cabeza. No lloró, pero su cara cambió de inmediato. Se apagó, como si alguien hubiera cerrado una cortina por dentro. Rodrigo quiso tocarle el hombro,
pero el niño se levantó con torpeza y se fue a su cuarto sin decir nada. Ese día no quiso comer, ni hablar, ni caminar. Solo se quedó acostado, mirando al techo, como si todo lo que había ganado se hubiera ido de golpe, como si esa mujer, que había entrado a su vida con una bolsa vieja y una sonrisa sincera, se hubiera llevado la luz con ella. Rodrigo se encerró en su estudio y miró una vez más la carpeta roja. Cerró los ojos, quiso gritar, pero no lo hizo, porque en el fondo sabía que se había equivocado. El cuarto de Leo volvió a ser lo que era antes, silencioso, oscuro, apagado. Después de que Emilia se fue, nadie más entró ahí con la misma energía. Las cortinas se quedaron cerradas, los juguetes, guardados, el andador, arrumbado en una esquina como si ya no sirviera para nada. El niño se pasaba las horas acostado en la cama, sin hablar, sin comer bien, sin mirar a nadie. Rodrigo entraba todos los días a verlo. Al principio intentó ser fuerte, ponerle buena cara, hacerle plática como lo hacía Emilia, pero Leo ni siquiera volteaba. ¿Quieres que te traiga tu pan favorito?, preguntó una tarde, con una bandeja en las manos. El niño giró apenas la cabeza, muy lento, y lo miró con una mezcla de tristeza y enojo que Rodrigo no olvidaría jamás. Luego se dio la vuelta y se tapó hasta los hombros. Rodrigo se quedó ahí parado, con la bandeja temblando entre sus manos. En los días siguientes, las cosas solo empeoraron. Leo empezó a tener pesadillas. Gritaba el nombre de Emilia en sueños. A veces se despertaba sudando, pidiendo ayuda. Rodrigo corría al cuarto, lo abrazaba, lo calmaba, pero Leo no lo dejaba quedarse. Se giraba hacia la pared y cerraba los ojos como si quisiera desaparecer. La casa volvió a llenarse de ese aire espeso, de ese silencio que todo lo ahoga. El personal caminaba en puntas, sin hablar mucho. Nadie quería ser el que tocara el tema. Todos sabían que algo se había roto, algo que no se podía reemplazar con medicinas, ni con juguetes nuevos, ni con doctores. Algo que solo tenía nombre para el niño: Emilia. Una tarde, Rodrigo encontró a Leo sentado en el suelo del closet. Estaba con la cabeza recargada en la pared, abrazando el suéter gris que Emilia solía usar cuando hacía frío. No lo vio entrar. Rodrigo se arrodilló frente a él y le habló bajito. «Lo siento, hijo». Leo no respondió. «Yo la hice irse. No fue tu culpa. Fue mía». Leo alzó la vista. Tenía los ojos secos, pero rojos. Rodrigo pensó que iba a decir algo, pero no. El niño solo negó con la cabeza, muy despacio, y volvió a bajar la mirada. Rodrigo salió del cuarto con el corazón hecho pedazos. Esa noche, en su estudio, sacó la carpeta que Patricia le había dejado, la puso sobre el escritorio y la abrió por 10ª vez. Volvió a leer todo, las fechas, los detalles, el resumen del caso, pero esta vez no lo hizo con rabia, lo hizo con calma, tratando de entender cómo una mujer como Emilia podía haber estado envuelta en algo así. Llamó a un abogado de confianza. «Quiero que me consigas información de un caso de hace 7 años. Tengo los nombres. Quiero saber qué pasó en realidad». El abogado le pidió unos días. Rodrigo colgó y se quedó en silencio, mirando el techo. Sabía que no podía seguir así, que algo tenía que hacer. No por él, por Leo. Los días pasaban lentos. Leo dejó de usar el andador. Cuando Rodrigo le ofrecía ayuda para caminar, él la rechazaba. Volvió a depender de la silla de ruedas, como si el avance de los últimos meses no hubiera pasado. Rodrigo hablaba con él todas las mañanas, le contaba cosas, le ponía música, intentaba hacerle reír. Nada funcionaba. La tristeza se había instalado otra vez, fuerte, como al principio. Una tarde, mientras Leo dormía, Rodrigo bajó al cuarto de servicio. No había entrado desde que Emilia se fue. Al abrir la puerta, sintió ese olor que ella dejaba en las cosas. Lavanda con vainilla. Se quedó parado en la entrada, como si entrar fuera una traición. Luego dio un paso, otro. Se sentó en la cama y vio que, en la repisa, había quedado una cajita de madera. La abrió. Adentro había cartas, fotos, notas, recuerdos de su familia. Una en especial le llamó la atención. Era una carta doblada con cuidado. La abrió y leyó. «No sé si algún día puedas perdonarme por no contarte todo. No quise mentirte. Solo tuve miedo. Miedo de perder lo que por fin sentía que era un hogar. No robé. No hice daño. Solo me equivoqué al confiar en alguien. Quise proteger a mi hermana. Y me costó más de lo que imaginé. Pero no me arrepiento de haber llegado a esta casa. Aquí encontré algo que no sabía que podía tener.
cariño, respeto y un niño que me enseñó más que nadie. Si algún día te importa saber más, aquí estaré. Rodrigo apretó la carta contra su pecho, cerró los ojos y supo que tenía que buscarla. Pero no era tan fácil. Emilia no había dejado dirección, no tenía redes sociales, no había contacto con nadie más de la casa, nadie sabía a dónde se había ido. Rodrigo habló con Clara, la cocinera, con Gregorio, el chofer, con Rosa, la jefa de limpieza. Nadie tenía una pista. Esa noche, se sentó al borde de la cama de Leo. «Voy a buscarla», le dijo. «No sé cuánto me tarde, pero no me voy a rendir». Leo lo miró por fin, directo a los ojos. No dijo nada, solo lo miró, pero esa mirada fue distinta. No era de enojo, era de esperanza. Rodrigo le acarició la frente y le dio un beso en la cabeza. «Te lo prometo». Al día siguiente, el abogado lo llamó. «Ya tengo lo que me pediste». Rodrigo fue a su oficina sin perder tiempo. El abogado le entregó una carpeta distinta, blanca, menos gruesa, pero con información valiosa. El caso fue en Guadalajara. Emilia fue arrestada por encubrimiento, sí, pero fue liberada porque el juez determinó que no había pruebas de que supiera lo que había dentro de las cajas. La hermana estaba metida en líos con un tipo que robaba cosas en casas ricas. Emilia solo quiso ayudarla. Le ofrecieron limpiar su nombre, pero no quiso involucrarse más. Cerró el caso y se mudó a otra ciudad. Rodrigo cerró los ojos. ¿Y su hermana? Sigue viva. Vive en un barrio complicado. Tiene problemas con las drogas. Emilia dejó de verla hace tiempo. Eso es todo lo que encontré. Rodrigo salió de ahí con la decisión tomada. Ya no era cuestión de orgullo, ni de desconfianza. Era cuestión de justicia, de cerrar heridas. Esa noche, al volver a casa, encontró a Leo en la sala, viendo una foto de Emilia que había salido en una de las portadas viejas de la empresa, donde aparecía en un evento junto a Rodrigo y Leo. El niño no lo notó. Rodrigo se le acercó despacio y le puso una mano en el hombro. «Te lo juro, hijo, la voy a traer de vuelta». Rodrigo salió temprano de la casa. No se llevó al chofer, ni al guardaespaldas, ni a nadie. Se fue solo, con la carpeta blanca que le entregó el abogado en el asiento del copiloto y una dirección escrita con bolígrafo en una hoja doblada. Iba manejando sin música, sin radio, con los ojos puestos en el camino y el corazón más nervioso que en cualquier junta de negocios. Había tomado decisiones difíciles en su vida, pero ninguna como esta. La dirección lo llevó hasta una colonia de casas viejas en las afueras de la ciudad. No era un barrio peligroso, pero sí se notaba el abandono. Calles con baches, fachadas cuarteadas, perros sueltos. Paró frente a una casa con rejas oxidadas y un árbol seco en la banqueta. Tocó el claxon una vez, después salió y se acercó a la puerta. Golpeó con los nudillos. Pasaron varios segundos antes de que alguien contestara. Una mujer de unos 40 años abrió la puerta. Tenía el cabello maltratado, ojeras profundas y la blusa arrugada. Lo miró de arriba abajo con desconfianza. «¿Usted quién es?» «Rodrigo Márquez. Busco a Emilia Rodríguez». La mujer entrecerró los ojos. «¿Y usted qué quiere con mi hermana?» Rodrigo respiró hondo. «Solo hablar. No quiero problemas. Quiero explicarle algo». La mujer dudó un momento. Luego abrió más la puerta. «No está aquí. Se fue hace unos días a casa de una señora que cuida enfermos. No sé si quiera verla». Después de todo lo que pasó, Rodrigo no entendía bien. Se quedó callado, esperando. La mujer se rascó la cabeza, nerviosa. No fue fácil para ella. «Yo le arruiné la vida. Me metí con un tipo que robaba casas. Pensé que nunca me iban a atrapar. Pero sí, y ella pagó por cubrirme. Le dejé unas cajas con cosas robadas. Ni sabía lo que había adentro. Cuando vino la policía, se quedó callada. Dijo que eran suyas. Nunca me echó la culpa». Rodrigo apretó la mandíbula. Esa parte no venía en los documentos. ¿Por qué lo hizo? Porque me quería. Porque yo era su hermana. Porque pensó que me iba a enderezar. Pero no fue así. Yo seguí igual. Y ella se fue. Nunca me lo echó en cara. Ni me pidió nada. Solo desapareció. Me mandó una carta tiempo después diciendo que esperaba que estuviera bien. Y ya. La mujer volvió a mirar a Rodrigo. «¿Y usted por qué la busca?» «Porque mi hijo la necesita. Y yo también». Le dio otra dirección. Una casa de cuidados donde una señora mayor vivía postrada en cama, y Emilia le ayudaba a diario con las medicinas, los baños y la comida. Rodrigo tardó menos de media hora en llegar. Era un lugar sencillo, limpio, con un jardín pequeño al frente. Cuando tocó el timbre, no sabía qué iba a decir. No sabía si ella iba a querer verlo. La puerta se abrió, y ahí estaba, Emilia,
con el cabello recogido, en ropa cómoda, sin maquillaje. Tenía una bandeja con una jarra de agua y un vaso. Lo miró y se quedó inmóvil, como si le hubieran quitado el aire. Rodrigo dio un paso. «Necesito hablar contigo». Emilia no dijo nada. Bajó la mirada. Dudó, y luego se hizo a un lado para dejarlo pasar. Entraron a una salita sencilla. Se sentaron frente a frente. El silencio era espeso, pesado. «No vine a reclamarte nada», dijo Rodrigo. «Solo vine a escucharte». Emilia lo miró con los ojos brillosos. «Ya le contaron todo, ¿no?» Rodrigo asintió. «Tu hermana me lo dijo todo». Y el abogado encontró más detalles. «Sé que te culpaste para protegerla. Sé que no robaste. Sé que no hablaste para no hundirla. Y aún así me fui», dijo ella bajito. «Te fuiste porque yo dudé, porque te sentiste sola, y fue mi culpa». Emilia respiró hondo. «Yo nunca quise hacerte daño, mucho menos a Leo. Lo sé». Hubo un silencio más, esta vez más suave, más tranquilo. «Leo te está esperando», dijo Rodrigo. «Está peor que nunca. No come, no habla, no camina». Volvió a apagarse, como si se hubiera ido contigo. Emilia sintió que le apretaban el pecho. «Yo no sabía que era para tanto. Tú le devolviste la vida. Y ahora, sin ti, no quiere seguir». Emilia se limpió los ojos con la manga. «Rodrigo, tengo miedo. Miedo de volver a entrar en esa casa y que alguien más me quiera sacar. Miedo de sentir algo que no sé si tú también sientes. Miedo de que Leo me vea como algo que no merezco ser». Rodrigo se acercó. Le tomó las manos con cuidado. «No te estoy pidiendo que regreses como antes. Te estoy pidiendo que regreses como tú eres. Con todo. Con tu historia. Con tus miedos. Con tu fuerza». Ella lo miró, con una mezcla de dolor, amor y alivio. «¿Y Patricia?» «Patricia ya no tiene poder en mi casa». Se terminó. Emilia dudó unos segundos más. Luego asintió con un gesto pequeño. «Déjame arreglar unas cosas aquí. Iré mañana». Rodrigo apretó sus manos con fuerza. No dijo más. No era necesario. Esa noche, de vuelta en casa, se sentó junto a Leo en su cama. El niño seguía serio, apagado. «Fui a buscarla», dijo Rodrigo. Leo giró la cabeza. «La encontré». Los ojos de Leo se llenaron de lágrimas sin que él se diera cuenta. «Va a volver», añadió Rodrigo. El niño no respondió. Solo cerró los ojos, pero sus labios formaron algo casi imperceptible. Una sonrisa, pequeña, silenciosa, pero ahí estaba, como si, por dentro, todo comenzara otra vez. Esa mañana, Leo despertó antes del amanecer. No hizo ruido, no encendió la luz. Se quedó en su cama, con los ojos abiertos, mirando el techo, escuchando el silencio de la casa. Rodrigo ya le había dicho la noche anterior que Emilia regresaría ese día, pero no le dijo a qué hora. Solo le dijo, mañana. Para Leo, eso no era suficiente. La ansiedad no lo dejaba quedarse quieto. El corazón le latía fuerte. Pensaba en su voz, en su sonrisa, en la forma en que le acomodaba el suéter sin que él se diera cuenta. La extrañaba tanto que sentía que no podía seguir esperando. Se sentó con esfuerzo, tomó su silla de ruedas y con movimientos torpes pero decididos se dirigió a la puerta. Salió al pasillo. A esa hora, nadie estaba despierto. Ni las luces del jardín se habían encendido. Todo era silencio. Bajó por el elevador. Fue directo al vestíbulo. Ahí, en el perchero, seguía la gorra que Emilia le había regalado. Se la puso. Luego tomó las llaves del cajón de la entrada, las mismas que usaba Gregorio para abrir la reja principal. Abrió despacio la puerta sin que chillara. Salió. Nadie lo vio salir. El aire de la mañana le pegó en la cara como una bofetada suave. Se sintió libre, nervioso, pero seguro. Sabía dónde tenía que ir. Recordaba la dirección que había oído a Rodrigo mencionar por teléfono. La había memorizado sin querer. Tenía una cosa en mente. Verla. Solo eso. Verla. Cruzó 2 calles, empujándose con fuerza, sudando, con los brazos tensos y los dientes apretados. El tráfico era poco. Aún era temprano. Un par de vecinos madrugadores lo vieron, pero no imaginaron que estaba solo. Parecía tan decidido que nadie pensó en detenerlo. Rodrigo, por su parte, se despertó tarde por primera vez en semanas. Por primera vez en mucho tiempo, había dormido profundamente, sintiendo que las cosas se estaban acomodando. Pero al entrar al cuarto de Leo, lo encontró vacío. Primero pensó que estaba en el baño. Después pensó que estaba en la sala viendo televisión. Pasaron 2 minutos, y el miedo le entró al cuerpo como una ola helada. Corrió por toda la casa. Gritó su nombre. Buscó en el jardín. Revisó la cocina. Abrió la puerta principal y vio el portón ligeramente abierto. El corazón se le detuvo. «Gregorio»,
gritó, subiendo desesperado las escaleras. El chofer salió con cara de susto. ¿Dónde está Leo? ¿No está con usted? No, no está. Y las llaves no están. Rodrigo se subió al coche sin siquiera ponerse bien los zapatos. Gregorio fue detrás de él. Encendió el auto y arrancaron a toda velocidad. Rodrigo no sabía qué hacer, ni por dónde empezar. Llamó a la policía, llamó al doctor, llamó a Clara. Nadie sabía nada. Estaba al borde del colapso. Tiene que haber ido a verla, dijo de pronto con los ojos bien abiertos. A Emilia. Tiene que haber ido con ella. Le dictó la dirección a Gregorio, que manejaba lo más rápido que podía. En el camino, Rodrigo no paraba de morderse las uñas, mirar por la ventana, revisar su celular, imaginarse lo peor. No podía dejar de pensar en su hijo solo por la calle, vulnerable, perdido. Se culpaba una y otra vez por no cerrar bien la puerta, por no esconder las llaves, por no haberlo abrazado más fuerte la noche anterior. Mientras tanto, Leo seguía avanzando. Ya estaba a 2 cuadras de la casa donde Emilia trabajaba. Estaba cansado. Le temblaban los brazos. Tenía el rostro rojo. El sudor le corría por la frente. Pero seguía. Sabía que estaba cerca. Doblando la esquina, la vio. Estaba afuera, sentada en la banqueta, con una bolsa de pan en las piernas y un café en la mano. Parecía estar esperando algo, o a alguien. Leo se detuvo. La miró desde lejos. Sintió un nudo en la garganta. Quiso gritarle, pero no le salía la voz. Emilia lo vio. Tardó un segundo en entender lo que estaba viendo. Saltó de la banqueta, dejó caer el café y corrió hacia él. ¡Leo! El niño soltó una risa mezclada con llanto. Abrió los brazos. ¡Emilia! Ella lo abrazó como si se le fuera la vida en eso. Lo tomó por los hombros, por las mejillas, por la espalda. Le besó el cabello, las manos, la frente. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Leo solo lloraba. No podía hablar, pero su cara lo decía todo. Te extrañé mucho, logró decir al fin, con la voz entrecortada. Emilia lo abrazó aún más fuerte. Yo también, mi amor. Yo también. Un coche se detuvo de golpe frente a la casa. Rodrigo se bajó antes de que el motor se apagara. Vio la escena desde la calle. Su hijo, en los brazos de Emilia, con la cara llena de lágrimas, pero feliz. Se acercó corriendo, agitado, con los ojos rojos. Leo, ¿estás bien? El niño se giró hacia él, todavía abrazado a Emilia. Ya la encontré. Rodrigo soltó el aire. Se agachó y los abrazó a los dos. No le importó nada más. Ni el sudor, ni la calle, ni los vecinos mirando. Solo quería tenerlos juntos otra vez. No vuelvas a hacer eso, le dijo al oído. Me volviste loco. No me iba a pasar nada, respondió Leo. Sabía dónde estaba. Rodrigo miró a Emilia. Ella tenía la cara empapada, pero sonreía. Una sonrisa tranquila, sincera, llena de alivio. Regresa con nosotros, dijo él sin rodeos. No te vayas nunca más. Emilia bajó la mirada. ¿Estás seguro? Rodrigo la sostuvo por los hombros. Mi hijo te eligió. Yo también. Gregorio, desde el coche, miraba con una sonrisa. Sabía que ese momento no se iba a repetir. Sabía que lo que estaba viendo era el final de una etapa y el comienzo de otra. Rodrigo ayudó a Leo a subir al coche. Emilia subió con ellos. Nadie dijo nada en el camino. No hacía falta. El silencio ahora era diferente. Era un silencio lleno de paz. Cuando llegaron a casa, Clara salió corriendo al verlos. Rodrigo le hizo una señal de que todo estaba bien. Leo entró a su habitación, se dejó caer en la cama y se durmió como si no hubiera pasado nada. Rodrigo y Emilia se quedaron parados en la puerta, viéndolo dormir. Gracias por volver, dijo él, bajito. Gracias por buscarme, respondió ella. Y sin decir más, él le tomó la mano. Y esta vez, ella no la soltó. El ambiente en la casa Márquez había cambiado por completo desde que Emilia cruzó de nuevo esa puerta. Ya no era la empleada, ya no llevaba uniforme. Ya no tenía que preguntar si podía sentarse a la mesa o si podía acompañarlos en el desayuno. Rodrigo se lo había dejado claro desde el primer momento. Aquí ya no trabajas. Aquí eres parte de nosotros. Emilia dudó al principio. Le costaba soltar esa idea de que solo estaba ahí para ayudar, para servir. Pero Leo lo hizo más fácil. Desde que regresó, no se despegaba de ella. No le daba ni un minuto solo. Dormía mejor, comía mejor, volvía a reírse con frecuencia. Incluso aceptaba con gusto las terapias que antes rechazaba, y si Emilia lo acompañaba, mucho mejor. La primera noche después del reencuentro, Rodrigo se sentó con ella en la terraza. El cielo estaba despejado, el aire era fresco,
y en el fondo se escuchaban los grillos. Emilia tenía una taza de té caliente entre las manos. Rodrigo, una copa de vino sin terminar. ¿Cómo te sientes?, le preguntó él, con los ojos puestos en el jardín. Rara, respondió ella, sincera. Feliz, pero rara. Como si estuviera en un lugar que ya conozco, pero diferente. Rodrigo la miró. ¿Diferente cómo? Ahora hay algo más. Algo que antes no me dejaba sentir. Una calma, un espacio que ya no me da miedo. Rodrigo no respondió de inmediato. Solo se quedó observándola. Se notaba distinta. No por la ropa ni por el peinado. Era otra cosa. La forma en que respiraba, en que sonreía, en que levantaba la mirada sin miedo. Como si, por fin, se hubiera dado permiso de estar ahí sin culpa. Esa noche, antes de dormir, Emilia pasó por el cuarto de Leo para verlo. Lo encontró medio dormido, con el libro que ella le había regalado abierto sobre el pecho. Se lo quitó con cuidado y lo arropó. Leo abrió los ojos apenas y le dijo en voz baja: ¿Ya no te vas a ir? No, mi amor, aquí me voy a quedar. Leo suspiró, se giró hacia un lado y volvió a dormirse con una sonrisa. Los días siguientes fueron como una segunda luna de miel, pero sin ser pareja todavía. Rodrigo y Emilia compartían cada momento con una naturalidad que no necesitaba explicaciones. Preparaban el desayuno juntos, se acompañaban en las consultas médicas de Leo, veían películas los tres en la sala. Rodrigo, sin darse cuenta, había bajado el ritmo de trabajo. Ya no se perdía en los correos, ni vivía pendiente del celular. Estaba presente, realmente presente. Una tarde, Emilia llevó a Leo al parque. No había niños conocidos, pero eso no le importó. Caminó con el andador entre los juegos y se detuvo frente a una resbaladilla. Emilia lo miró con paciencia. Leo giró la cabeza y le dijo: ¿Crees que pueda? Solo hay una forma de saberlo. Se subió con esfuerzo, peldaño por peldaño, apoyado con las rodillas y las manos. Cuando llegó arriba, todos los músculos del cuerpo le temblaban. Emilia contuvo la respiración. Leo se lanzó. Cayó bien. Se incorporó con torpeza, pero sin ayuda, y entonces se soltó una carcajada. ¡Pude!, Emilia gritó de emoción. Se acercó a abrazarlo y lo levantó en vilo como si fuera un bebé. Leo no podía dejar de reír. Otros niños lo vieron y lo aplaudieron. Fue un momento corto, pero poderoso. Rodrigo llegó justo cuando eso pasaba. Se quedó a unos metros, con los ojos aguados y la sonrisa más grande que le habían visto en años. Esa noche, ya en casa, mientras Leo dormía, Rodrigo y Emilia se quedaron en la sala. No hablaban, solo escuchaban el silencio. Pero esta vez era un silencio cálido, uno que no dolía. Rodrigo tomó la mano de Emilia. Ella no se sorprendió, no hizo un gesto brusco, solo entrelazó sus dedos con los de él. «No sé en qué momento me enamoré de ti», dijo él, bajito, «pero no quiero que se me pase ni un día más sin que lo sepas». Emilia lo miró. No había miedo en sus ojos, solo emoción contenida. «Yo sí sé cuándo fue». Rodrigo sonrió. «¿Ah, sí? ¿Cuándo?» «El día que me viste llorar en la cocina y no dijiste nada. Solo te acercaste y me dejaste espacio». Rodrigo se rió bajito. «Qué forma tan extraña de enamorarse». No fue extraña, fue real. Se quedaron así, tomados de la mano, sin prisas. No se besaron, no se abrazaron con drama, solo se acompañaron, como si eso, en ese momento, fuera más importante que cualquier declaración. Al día siguiente, Leo bajó a desayunar solo, sin ayuda. Caminó despacio, con sus propios pasos, y llegó hasta la mesa. Rodrigo y Emilia lo miraron sin decir nada. Él se sentó como si nada. «¿Hoy hay pan dulce?» Emilia se levantó y le sirvió el más grande. Leo le guiñó un ojo. Rodrigo soltó una carcajada. «Este niño ya está mejor que todos nosotros». «Siempre lo estuvo», dijo Emilia. «Solo necesitaba tiempo». Después del desayuno, Rodrigo salió al jardín a tomar aire. Emilia lo acompañó con 2 tazas de café. Se sentaron juntos en la banca donde solían hablar en las noches. Esta vez, con la luz del día encima. «¿Qué vamos a hacer con todo esto?», preguntó ella, en voz baja. «Lo que tú quieras», respondió él sin dudar. «Pero no quiero seguir actuando como si solo fuéramos 2 adultos que cuidan a un niño». «Yo tampoco». Rodrigo tomó aire. La miró con una seriedad distinta. «¿Y si empezamos de nuevo? Pero ahora sin esconder nada, sin miedo, sin dudas. ¿Como pareja? Como lo que ya somos, aunque no lo hayamos dicho». Emilia sonrió. «Va, pero con una condición». «¿Cuál?» «Nada de esconderme si Patricia vuelve a aparecer». Rodrigo soltó una carcajada. «A esa mujer ya no le tenemos miedo. Y si se aparece otra vez,
Se va a encontrar con otra versión de nosotros. Emilia lo miró con ternura. Me gusta esta versión de ti. Rodrigo se acercó. Esta vez no solo tomó su mano, la besó, despacio. Luego la miró, esperando permiso. Emilia cerró los ojos, y entonces se besaron. Fue un beso tranquilo, sin prisa, pero lleno de todo lo que habían guardado, todo lo que no dijeron, todo lo que sobrevivió a la distancia, a las dudas, a los errores. Leo los vio desde la ventana. No dijo nada, solo sonrió, y esa fue la primera vez que se sintió realmente en casa. Patricia no era de las que aceptaban perder, y mucho menos si se trataba de su familia. Para ella, Rodrigo siempre había sido parte de lo que le correspondía, no como pareja, nunca lo vio así, pero sí como parte del legado de su hermana, del apellido, de lo que debía mantenerse bajo su control. Y Emilia era una intrusa que había metido el corazón en donde, según Patricia, no tenía derecho. Saber que estaba de vuelta, viviendo en la misma casa, sentada a la mesa, abrazando a Leo, era algo que simplemente no podía soportar. Esa tarde, en su departamento lleno de revistas ordenadas y sillones que parecían de museo, Patricia revisaba una serie de documentos. Llamó por teléfono a un viejo contacto, un abogado sin mucha ética, pero con buenos resultados. «Quiero que revises este caso», le dijo. «No importa si está cerrado. Quiero saber si hay forma de moverlo otra vez, buscar una irregularidad, algo mal hecho, una firma que no esté completa, lo que sea. Pero necesito que ese asunto vuelva a abrirse». «¿Qué caso?» «Una mujer llamada Emilia Rodríguez Sánchez, encubrimiento, Guadalajara, año 2018. El abogado chasqueó la lengua al otro lado de la línea. «Va a estar difícil, pero si encuentro un hueco, lo uso». Patricia colgó con una sonrisa helada. No se trataba de justicia. Se trataba de sacar a Emilia de la vida de Rodrigo y Leo, de una vez por todas. Y si para eso tenía que revolver el pasado, lo haría sin dudar. Mientras tanto, en la casa Márquez, la tranquilidad se sentía real. Emilia se había instalado en la habitación de huéspedes, que poco a poco fue llenando con sus cosas. Leo la buscaba a cada rato, y cada vez hablaba más, caminaba mejor, y se reía más seguido. Rodrigo, por su parte, estaba más relajado que nunca. Empezaba a hablar de planes a futuro, de viajes, de abrir otra empresa pero a un ritmo distinto, sin tanto estrés. La vida, por fin, parecía haberse puesto de su lado, hasta que llegó la carta. Una mañana, Gregorio dejó sobre la mesa del comedor un sobre color beige, sellado con cinta y dirigido a Emilia. Ella lo miró con sorpresa. Lo abrió sin pensarlo mucho, como quien abre una promoción del banco, pero al leer el primer párrafo, el color se le fue del rostro. Rodrigo se acercó. «¿Qué pasa?» Emilia no pudo hablar, solo le entregó el papel. Rodrigo lo leyó completo. Era una notificación judicial. La fiscalía había recibido una denuncia anónima solicitando la reapertura del caso de encubrimiento en el que Emilia había estado implicada años atrás. Alegaban nueva evidencia no considerada en el proceso original. Tenía que presentarse en las próximas 72 horas a una audiencia preliminar. Rodrigo bajó el papel, furioso. «Esto es de Patricia. No tengo dudas». Emilia se dejó caer en la silla. «No puede ser. Ese caso ya está cerrado. No si alguien mete presión en los lugares correctos». Leo, que estaba terminando de desayunar, miraba en silencio. Sabía que algo estaba mal. Lo sentía. Rodrigo lo miró y trató de tranquilizarlo. «Todo va a estar bien, hijo. No te preocupes». Pero Leo no era tonto. Sabía que eso lo decían siempre que algo malo estaba por pasar. Rodrigo llamó de inmediato a su abogado. «Quiero que la defiendas tú mismo. No quiero pasantes. No quiero recomendados. Quiero que tú la acompañes a esa audiencia y que esto se acabe aquí». El abogado aceptó sin dudar. También le confirmó lo que Rodrigo ya imaginaba. Legalmente era posible reabrir un caso si había un alegato válido de nueva evidencia, aunque fuera falsa. Bastaba con que un juez lo considerara y el proceso se activaba de nuevo. «Pero si esa evidencia se desmonta rápido, no pasa a mayores», le explicó. «Solo tenemos que ir preparados». Rodrigo colgó con un sabor amargo. Emilia se había ganado su lugar con el corazón, no con papeles. Pero ahora, un papel era lo que podía sacarla de ahí. Ese día, Leo no quiso practicar, no quiso caminar, ni siquiera quiso hablar. Se encerró en su cuarto, y por primera vez desde su regreso, le puso seguro a la puerta. Rodrigo tocó varias veces. Nada. Emilia también. Ni una palabra. Solo silencio. Por la noche, Emilia se sentó en la cama de Rodrigo.
No como pareja, sino como alguien rota. Tal vez esto fue un error, dijo sin mirarlo. Volver. Querer tener algo que no está hecho para mí. Rodrigo se acercó y la abrazó. No. Lo único que fue un error fue confiar en que esa mujer ya se había dado por vencida. No puedo pelear con alguien como ella. Tiene dinero, contactos y ningún límite. Y yo tengo algo que ella no tiene. A ti y a Leo. Emilia lloró en silencio esa noche. No por miedo, sino por cansancio. Por sentir que la vida, justo cuando se le acomodaba, volvía a empujarla al vacío. La mañana de la audiencia, Rodrigo se puso su mejor traje. Emilia eligió una blusa blanca y un pantalón negro sencillo. Nada elegante, nada llamativo, solo algo que la hiciera sentir segura. Leo se acercó a ellos en la entrada. Los miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Te vas otra vez?» «No, mi amor. Voy a aclarar algo. Pero regreso, te lo prometo». Leo la abrazó con fuerza. «No quiero que te pase nada. A mí no me pasa nada si tú me estás esperando». Rodrigo los miraba en silencio. Tenía el corazón apretado, pero la mirada firme. Subieron al coche. Gregorio los llevó sin hablar, serio, concentrado. Al llegar al juzgado, había poca gente. Era una audiencia breve, de rutina, pero igual pesaba. Del otro lado de la ciudad, Patricia observaba todo desde su teléfono. Había pagado para que alguien le enviara fotos del ingreso. Sonrió al ver a Emilia entrar al edificio. Cerró el celular con tranquilidad, como si hubiera cumplido con su deber. Se sirvió una copa de vino. «Ahora sí, vamos a ver cuánto te dura tu papel de santa», dijo para sí misma. Pero lo que no sabía era que el juicio estaba por darle una sorpresa, una que nadie esperaba. Rodrigo y Emilia estaban sentados en una banca del pasillo del juzgado. Frente a ellos, una puerta de madera con el número 3 pintado en negro. Del otro lado, un juez los iba a escuchar. No era un juicio formal todavía, solo una audiencia preliminar, pero el simple hecho de estar ahí ya era suficiente para que a Emilia le doliera el estómago de los nervios. Rodrigo le sostenía la mano. No hablaban, no necesitaban hacerlo. Todo estaba dicho. El abogado llegó puntual, con una carpeta delgada y cara de confianza. «No hay mucho que temer», les dijo. «La evidencia que metieron es floja. El juez solo va a hacer unas preguntas. No nos vamos a quedar mucho tiempo». Emilia respiró hondo, sin soltar la mano de Rodrigo. «Estoy lista». Rodrigo le dio un beso en la frente. «No estás sola». Adentro, el juez era un hombre de unos 60 años, serio pero no agresivo. Revisaba unos papeles mientras el secretario tomaba nota. Había pocas personas en la sala, solo los necesarios. Una fiscal auxiliar, joven, con gafas y una expresión casi indiferente, y un par de funcionarios de traje oscuro que parecían aburridos. El juez levantó la mirada. «Señorita Emilia Rodríguez Sánchez, está usted aquí debido a una solicitud de revisión de un caso de hace 7 años, en el que fue señalada por encubrimiento. Según el documento presentado, se menciona nueva información que podría cambiar la conclusión del proceso anterior. ¿Está usted al tanto?» «Sí, señor», respondió Emilia, con voz firme pero tranquila. «Bien, su abogado ha presentado la documentación necesaria para rechazar la reapertura. Aún así, debemos escucharla». El abogado habló primero, con seguridad, explicó los antecedentes, mostró los documentos del cierre oficial y dejó claro que no existía base legal para reabrir el caso. La fiscal auxiliar solo escuchaba, sin mostrar mucha reacción. El juez asintió y giró hacia Emilia. «¿Desea agregar algo?» Emilia se aclaró la garganta. «Solo que me he pasado años tratando de vivir con lo que pasó, no porque fuera culpable, sino porque aprendí que, a veces, las decisiones que uno toma por amor traen consecuencias que uno no espera. Yo ayudé a alguien que no debía ayudar, no porque quise hacer algo malo, sino porque pensé que hacía lo correcto. Me equivoqué, pero aprendí. No vengo a pedir lástima, solo quiero que esto se cierre de verdad, que no me sigan arrastrando por algo que ya pasó». El juez bajó la mirada. Parecía pensativo. Justo iba a hablar cuando se abrió la puerta de la sala. Todos voltearon. Leo estaba ahí, solo, apoyado en un bastón corto, sin silla de ruedas, con las piernas temblorosas, pero de pie. Entró despacio, paso a paso, hasta llegar al frente. Rodrigo se levantó de inmediato, sin poder creerlo. «Leo, ¿qué haces aquí?» El niño lo miró, jadeando por el esfuerzo. «Yo también quiero hablar». El juez alzó las cejas, sorprendido. «¿Y tú eres?» «Leo Márquez, el hijo de Rodrigo. Y Emilia, es mi familia». El juez lo miró con atención. «Esto no es habitual, pero a veces la justicia necesita escuchar más que solo papeles. Pase».
Rodrigo lo ayudó a llegar a una silla junto a Emilia. El niño tomó aire, acomodó su postura y miró directo al juez. Cuando tenía 6 años, perdí a mi mamá en un accidente y también perdí las ganas de vivir. Me encerré, dejé de hablar. No quería caminar, ni comer, ni mirar a nadie. Me sentía muerto, aunque mi cuerpo seguía aquí. Todos lo escuchaban en silencio absoluto. Pasaron años así. Mi papá lo intentó todo. Nadie lograba sacarme de ese lugar oscuro, hasta que llegó ella. Señaló a Emilia, que ya tenía los ojos llenos de lágrimas. Ella no me obligó a hacer nada, solo me acompañó. Me hablaba como si yo fuera normal, aunque no me moviera. Me dejaba papelitos con dibujos, me hacía reír sin querer. Un día, sin decirle a nadie, me paré de la silla, solo porque estaba a su lado. El juez no dijo nada, solo lo miraba, atento. Yo sé que hay cosas de su pasado que la gente puede juzgar, pero yo también la juzgué al principio, y me equivoqué. Ella me salvó, me devolvió las ganas de estar vivo. Si eso no vale más que un papel viejo, entonces no entiendo qué es justicia. Hubo un silencio largo, el tipo de silencio que te sacude por dentro. La fiscal auxiliar bajó la cabeza. No tenía nada que decir. El juez cerró la carpeta. A veces la justicia no está en los archivos, está en lo que vemos y escuchamos hoy. Esta audiencia queda cerrada. No se reabrirá ningún caso. El expediente queda limpio. Emilia Rodríguez es libre de seguir con su vida. Rodrigo abrazó a Leo con fuerza. Emilia se cubrió la boca, llorando bajito. El juez se levantó, les hizo una pequeña reverencia con la cabeza y salió de la sala. Afuera, el sol pegaba fuerte. Emilia salió con el rostro mojado, pero tranquilo. Leo, agotado por el esfuerzo, caminaba lento pero con el pecho en alto. Rodrigo los acompañaba, sin decir nada, solo mirándolos como si acabara de ver un milagro. Gregorio estaba en la camioneta, esperándolos. Bajó corriendo cuando los vio. Ayudó a Leo a subir, mientras Rodrigo sostenía a Emilia por la cintura. Ya no había miedo, ya no había dudas. En el camino de regreso, Leo cerró los ojos y se quedó dormido. Rodrigo le acomodó la cabeza en el hombro. Emilia lo cubrió con su suéter. ¿Te diste cuenta?, le dijo Rodrigo en voz baja. ¿De qué? Que nuestro hijo ya no es un niño perdido. Hoy nos dio una lección a todos. Emilia lo miró, conmovida. Tiene tu fuerza, dijo ella. Y tu corazón, respondió él. En el fondo del coche, Leo dormía tranquilo, como si supiera que había hecho lo correcto, como si dentro de él algo hubiera crecido, algo más grande que el miedo, algo más fuerte que el pasado. Y esa fue la primera vez que, sin decirlo, todos supieron que ya eran una familia. La tranquilidad que se sintió después de la audiencia no duró mucho. Apenas habían pasado 4 días cuando el abogado de Rodrigo lo llamó con tono grave. Patricia no se detuvo, le dijo sin rodeos. Usó sus contactos para meter presión en la fiscalía y logró que el caso pasara a revisión de alto nivel. Hay un nuevo juez asignado. El proceso sigue. Rodrigo no lo podía creer. ¿Cómo puede ser eso posible si ya lo cerraron? Porque tiene influencias, y alguien allá arriba está haciéndole favores. No es una decisión justa, pero legalmente sí pueden hacerlo si argumentan presión pública o nueva evaluación del expediente. El juicio formal está citado para dentro de una semana. Rodrigo se quedó en silencio, con la mandíbula apretada. Colgó sin decir mucho. Subió las escaleras hasta el cuarto de Leo, que estaba jugando con unas figuras de acción en la alfombra. Emilia estaba sentada cerca, leyéndole un cuento. Ambos levantaron la vista cuando él entró. Ella supo en ese instante que algo iba mal. Rodrigo le hizo una seña con la cabeza. Salieron al pasillo y cerraron la puerta. Van a llevar el caso a juicio. Emilia palideció. ¿Otra vez? Sí. Patricia no se detuvo. Tiene a alguien en la fiscalía y logró escalar el asunto. Emilia se llevó las manos al rostro. ¿Qué quieren ahora? ¿Que me encierren por algo que no hice? No van a poder. Yo me voy a encargar. ¿Y si sí pueden? ¿Y si me quitan lo poco que logré reconstruir? Rodrigo la abrazó. No va a pasar. Pero ni él podía estar seguro. Esa noche, Rodrigo fue a buscar a Patricia. No llamó antes. No pidió permiso. Llegó directo a su departamento, tocó el timbre con fuerza y esperó. Cuando ella abrió, se encontró con la mirada más fría que le había visto jamás. ¿Vienes a pedirme que me detenga? No. Vengo a decirte que no te lo voy a permitir. Patricia lo dejó pasar. Cerró la puerta con calma. ¿Desde cuándo te dejaste manipular por una mujer como ella? Desde que ella fue la única que logró hacer que Leo quisiera vivir otra vez. Patricia frunció el ceño. ¿Y eso justifica su pasado? ¿Sus mentiras? ¿Su forma de meterse en una familia que no es suya? Esta familia no es tuya, Patricia.
Nunca lo fue, y ya basta de actuar como si lo fuera. Ella lo miró con los ojos llenos de rabia. Yo solo quiero proteger el legado de mi hermana. No, tú solo quieres controlar lo que no puedes tener. Mi vida no te pertenece. Y Leo no es tu hijo. Patricia apretó los dientes. Te vas a arrepentir de esto. No más de lo que me arrepiento de haber permitido que te acercaras a nosotros. Rodrigo se fue sin mirar atrás. Al salir del edificio, sintió que algo dentro de él se rompía, pero no de tristeza, sino de liberación. Ya no le debía nada a Patricia. Ya no había lazos. Ya no había espacio para dudas. Durante los días previos al juicio, la casa cambió. Emilia trataba de actuar con normalidad, pero estaba nerviosa. Rodrigo se la pasaba hablando con el abogado, revisando documentos, planeando estrategias. Leo, aunque no lo decían frente a él, sabía todo. Lo sentía. Lo vivía en cada gesto, en cada susurro que no alcanzaba a entender pero que le revolvía el estómago. Una noche, mientras Emilia lavaba los platos, Leo se acercó despacito. Si tú te vas, yo no voy a volver a caminar. Emilia se giró, sorprendida. No digas eso. Es la verdad. No, porque lo que lograste, lo hiciste tú. No fue por mí. Yo solo estuve ahí. Leo negó con la cabeza. Tú eres mi casa. Emilia lo abrazó con fuerza, y en ese momento supo que, por más miedo que tuviera, no se iba a rendir. El día del juicio llegó. Esta vez el tribunal era diferente. Había más gente, más tensión, más ojos observando. Patricia estaba ahí, sentada al fondo, con un vestido negro elegante y los labios pintados de rojo oscuro. Parecía una espectadora más, pero por dentro hervía de orgullo. Rodrigo entró tomado de la mano de Emilia. El abogado los esperaba junto al estrado. Leo no fue. Se quedó en casa con Clara, pero había pedido que le avisaran todo por videollamada. Gregorio le instaló la tablet y lo dejó en la sala, con la mirada clavada en la pantalla. El juicio empezó. La fiscalía presentó los mismos documentos de antes, pero los envolvió en un discurso diferente. Hablaron de la necesidad de proteger a los menores, de la posibilidad de que Emilia pudiera repetir una conducta similar, de su silencio ante la ley cuando fue detenida. Todo sonaba bonito, bien redactado, pero era veneno disfrazado. El abogado de Rodrigo se levantó con tranquilidad. Habló de los años que habían pasado, de la falta de pruebas, de la decisión inicial del juez anterior. Pero, sobre todo, habló de lo que Emilia había hecho por Leo. Mi cliente no es una criminal, dijo. Es una mujer que cometió un error humano, no legal, no ocultó un delito, protegió a una hermana. ¿Quién no haría algo así? Hoy está aquí no por su pasado, sino por una campaña personal en su contra. Una campaña que tiene nombre y apellido. Patricia no se movió, pero por dentro se revolvía de rabia. Emilia fue llamada a declarar. Subió al estrado, con la voz firme, aunque por dentro se le doblaban las piernas. No vengo a justificarme. Lo que pasó, pasó. Ya lo conté, pero también vengo a decir que no soy esa mujer de hace 7 años. La vida me cambió. La culpa, también. Hoy solo quiero seguir adelante, con las personas que me dieron una oportunidad sin pedirme perfección. El juez asintió. Se tomó un momento largo en silencio, revisando sus notas. Rodrigo apretó los puños. El juez levantó la mirada. La justicia no está para castigar eternamente a quien ya pagó por sus errores. Este juicio termina hoy. No se presentarán cargos. El caso queda cerrado definitivamente. Rodrigo se levantó de golpe. Emilia lo miró, sorprendida. Él la abrazó ahí mismo, sin esperar permiso. El juez sonrió levemente y levantó la sesión. Desde la pantalla, Leo gritó desde el sillón. Sí, en la sala del tribunal, Patricia salió sin hacer ruido. Caminó con la espalda recta, los labios apretados y el alma hecha pedazos. Nadie la detuvo, porque ya no tenía poder sobre nadie. El sol de la tarde entraba por las ventanas de la sala principal. La casa Márquez tenía un silencio raro, no incómodo, más bien de esos silencios que llegan después de una tormenta. Rodrigo estaba en su estudio, con la chaqueta sobre el respaldo de la silla, leyendo por enésima vez el documento que el juez había firmado 2 días antes. Caso cerrado. Emilia estaba en el jardín con Leo, ayudándolo a acomodar unas macetas. Él ya caminaba sin bastón, aunque a veces lo usaba para descansar. No era por necesidad, sino porque había aprendido a avanzar a su ritmo. Nadie le exigía, nadie lo apuraba. Él solo quería ir para adelante. Todo parecía estar en orden. Finalmente, después de tanto, después del infierno que Patricia desató y que, por poco, los arrastraba a todos. Pero como siempre, cuando todo parece acomodarse, algo pasa.
Rodrigo recibió una llamada inesperada. Era del abogado. Tienes que venir al juzgado. Ya. Hay alguien que quiere hablar, pero no quiere hacerlo con la policía, ni con la fiscalía. Solo contigo y con Emilia. ¿Quién? Hubo una pausa. Raúl Vázquez, el ex de la hermana de Emilia, el que estuvo involucrado en el caso de hace años. Dice que tiene algo que confesar. Rodrigo no preguntó más. Colgó. Salió al jardín. Emilia, necesito que vengas conmigo. Ella lo miró, confundida. ¿Qué pasó? No sé cómo explicártelo, pero puede que todo esté a punto de cambiar. Una hora después, estaban los dos sentados frente a una pequeña mesa dentro de una oficina en el juzgado. Nada formal, nada planeado. Solo los tres. Rodrigo, Emilia y un hombre delgado, de unos 40 y tantos años, con cara de cansancio y ojeras que parecían tatuadas. Era Raúl, el causante de todo, el tipo por el que Emilia cargó con una culpa que no era suya. Se veía derrotado. Tenía el cabello mal peinado, una camisa arrugada y las manos llenas de marcas. «Gracias por venir», dijo con voz ronca. «No sé por dónde empezar». Emilia no dijo nada, solo lo miraba, con mezcla de asco y tristeza. Rodrigo tenía la mandíbula apretada. «Yo la usé», dijo Raúl sin rodeos. «Hace 7 años. Sabía que la policía me estaba siguiendo. Tenía que esconder las cosas que me robaba. La hermana de Emilia, ella me cubría, pero un día entraron al departamento y yo me asusté. Le di unas cajas a Emilia. Le dije que eran cosas de mi trabajo. Ella no sospechó. Me creyó». Rodrigo cruzó los brazos. «Y cuando te detuvieron, me escondí», dijo Raúl bajando la mirada. «Y cuando arrestaron a Emilia, no hice nada. Me callé. Dejé que pagara por algo que ni siquiera entendía. Me dio miedo enfrentarme a la cárcel. Miedo a perderlo todo. Pero ahora ya no tengo nada. Ni trabajo, ni familia. Estoy solo, y no quiero cargar más con esto». Emilia seguía callada. Rodrigo la tomó de la mano por debajo de la mesa. «¿Y qué esperas con esto?», preguntó Rodrigo con voz firme. «Nada. No quiero que me perdonen, ni que me den otra oportunidad. Solo vine a decir la verdad. Y si tienen que arrestarme, que lo hagan». Rodrigo se levantó. «Vas a declarar esto frente a un juez». «Ya lo hice», respondió Raúl sacando una hoja con el sello de la fiscalía. «Es oficial, y lo van a anexar al caso». Emilia tomó el papel con las manos temblorosas. Lo leyó despacio. Estaba todo ahí. La fecha, el nombre de Raúl, la confesión completa. Y al final, la frase que más le costó leer. Emilia Rodríguez Sánchez no sabía que los objetos eran robados. Yo le mentí. Y la expuse. Rodrigo la miró a los ojos. «Esto te limpia por completo». Emilia respiró hondo. Por primera vez, sin el peso de la culpa. Sin ese nudo en el estómago que cargaba desde hacía tanto tiempo. Se levantó de la silla. Miró a Raúl. «No vine por justicia, ni por venganza. Solo quería cerrar esta historia. Pero hoy, por fin lo logré». Raúl bajó la cabeza. No dijo nada más. Esa misma tarde, el juez que había llevado el caso fue notificado. Con la nueva confesión, firmó un documento oficial que no solo reafirmaba la inocencia de Emilia, sino que también ordenaba limpiar su historial judicial por completo, como si nunca hubiera pasado, como si todo hubiera sido un error, que en realidad lo fue. El abogado le explicó a Emilia algo más. «Puedes cambiar tu estatus legal. Ya no tienes que declarar ese pasado. Incluso, si quieres, puedes solicitar un nuevo apellido legal, una nueva identidad pública, pero solo si lo deseas». Emilia se quedó pensando. «No quiero borrar quién fui», dijo. «Solo quiero que, por fin, me vean como soy ahora». Rodrigo la abrazó, con fuerza, como si acabara de recuperar algo que no sabía que había perdido. Esa noche, en casa, Leo fue el primero en recibir la noticia. Emilia se arrodilló frente a él, con una sonrisa que ya no era triste, ya no era cansada, era limpia, era completa. «¿Te acuerdas cuando me preguntaste si algún día se iba a acabar esta historia?». Leo asintió. «Ya se acabó. Ahora sí». Leo no respondió con palabras. Solo la abrazó, largo, fuerte, sin soltarla. «Ya nadie te va a volver a hacer daño», le dijo bajito. Rodrigo los observaba desde la puerta, con los ojos llenos de orgullo. Al día siguiente, Emilia salió sola, fue al registro civil. No para cambiar su nombre, sino para registrar uno más. Un segundo apellido, Márquez, no como un trámite legal, no como una señal de propiedad, sino como un símbolo de lo que habían construido juntos. Cuando volvió a casa, Rodrigo la recibió en la puerta con un ramo de girasoles. «¿Todo bien?». Emilia lo besó sin decir nada. Leo salió corriendo al escuchar la puerta. «Mamá». Esa fue la primera vez que la llamó así.
y nadie lo corrigió, porque nadie lo necesitaba. Patricia se sirvió un café como si fuera cualquier otro día. Su departamento estaba impecable, como siempre. Cada cojín en su lugar, el florero con lirios recién cambiados, la cafetera italiana sobre la encimera de mármol. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Autos, claxon, el sonido lejano de un taladro. Pero dentro del departamento, el aire era denso, silencioso, incómodo. Esa mañana, recibió una notificación digital con un asunto que no esperaba. Revisión interna por denuncia administrativa. El correo era oficial, firmado por la Secretaría de Administración Pública. Ella había trabajado toda su vida como consultora legal, daba conferencias sobre ética empresarial, era invitada en programas de radio y revistas sociales, pero ese correo tenía el poder de tumbar todo lo que había construido. Empezó a sudar. Marcó al contacto que creía le debía el favor de haber impulsado el juicio contra Emilia. ¿Qué significa esto? Significa que alguien habló. Alguien muy arriba. Y ya no te puedo cubrir más. ¿Quién? Rodrigo Márquez. Colgó sin despedirse. Lo sintió como una puñalada. Rodrigo había sido su aliado durante años. Alguien que, aunque no la amaba, al menos la respetaba. Pero ahora era su enemigo, su amenaza, y ya no tenía escudo. Horas antes, Rodrigo se había reunido con un periodista amigo suyo, uno de los pocos en los que confiaba. Le entregó una carpeta con correos impresos, grabaciones de llamadas y mensajes donde Patricia pedía a terceros que presionaran para reabrir el caso de Emilia. Todo estaba documentado. El periodista no dudó ni un segundo. ¿Quieres que lo saque mañana? Quiero que lo saques hoy. Va a ser un escándalo. Lo sé, pero ya es momento de que las cosas se acomoden. Y así fue. Esa misma tarde, un portal de noticias publicó el reportaje Manipulación de justicia. Cómo Patricia González usó influencias para reabrir un caso cerrado. La nota se viralizó en cuestión de horas. En redes, comenzaron a surgir comentarios, insultos, burlas, incluso memes. Su nombre fue tendencia durante toda la tarde. La nota incluía audios donde ella hablaba sin filtro. Esa mujer no puede seguir en esa casa. Tiene que desaparecer. Consígueme un juez que se deje manejar. No me importa cómo lo hagas. Rodrigo leyó el artículo desde su celular mientras estaba en el jardín con Leo y Emilia. No dijo nada. Solo lo dejó abierto sobre la mesa, para que quien quisiera lo viera. Emilia lo leyó con atención, sin saborear la victoria, solo con la certeza de que la verdad, al final, sí salió a la luz. Esa noche, Patricia intentó llamar a Rodrigo. Marcó 5 veces. Él no contestó. Marcó al celular de Gregorio. Él sí respondió. Quiero hablar con Rodrigo. Es urgente. Ya no está disponible para usted, señora, respondió el chofer con tono seco. ¿Perdón? Se lo digo con respeto. Ya no es bienvenida. Y por si se le ocurre presentarse en la casa, le aviso que ya se pidió una orden de restricción. Que tenga buena noche. Colgó. Patricia se quedó con el celular en la mano, temblando. Nunca la habían bloqueado. Nunca la habían puesto en su lugar. No de esa forma. Fue a su cuarto, sacó una botella de vino y la destapó sin copa. Bebió directo. Caminaba por su departamento como un animal encerrado. Todo lo que había conseguido, todo lo que había manipulado, ya no servía. Las llamadas dejaron de llegar. Los mensajes ya no respondían. Uno a uno, los contactos se fueron apagando. El grupo de amigas con las que comía todos los jueves canceló el brunch sin explicación. Su asistente le pidió una pausa indefinida. Su nombre fue retirado de una mesa de premiación a la que estaba invitada como jurado. En menos de 24 horas, Patricia dejó de ser alguien importante y pasó a ser un nombre tóxico en cada oficina donde antes la recibían con gusto. Pero lo peor llegó cuando su propia familia la llamó. La tía Marta, la más cercana, la que siempre la había defendido. Ya basta, Patricia. ¿En qué momento te convertiste en esto? Yo solo intentaba proteger lo que mi hermana dejó. No, estabas protegiéndote a ti misma, a tu orgullo, a tu necesidad de control. Ya no eres bienvenida en las reuniones familiares. Lo hablamos todos. Patricia no dijo nada. Colgó sin despedirse. Se quedó sola, en medio del departamento más bonito y más vacío del mundo. Mientras tanto, en la casa Márquez, Rodrigo, Emilia y Leo cenaban juntos. Nada especial. Sopa de fideos, quesadillas y pan dulce. Pero la calma en el ambiente era real. Por primera vez, no había enemigos vigilando desde la sombra. Por primera vez, no había miedo. Leo, con la boca llena, soltó de pronto. Oigan, si Patricia ya no viene, ¿puedo quedarme con el sillón blanco que estaba en su oficina?
Rodrigo se rió. Emilia también. «Te lo ganaste», dijo él. «Y yo puedo poner mis cosas en ese mueble que tenía cerrado», agregó Emilia. «Claro que sí», respondió Rodrigo. «Ese espacio ya no es de nadie más». Y así, sin necesidad de hacer nada dramático, Patricia fue desapareciendo de la vida de los tres, ya no como amenaza, ya no como sombra, solo como alguien que se quedó sola por sus decisiones. Pasaron los días. Rodrigo fue citado para declarar como testigo en el proceso administrativo contra ella. Fue breve, contó lo que sabía, presentó pruebas, y se fue sin mirar atrás. Emilia no habló mal de Patricia, no la nombró más, solo se enfocó en seguir, en ayudar a Leo, en vivir su presente, porque para ella, el pasado ya estaba en otro lugar, lejos, y Leo no volvió a preguntar por Patricia. Solo le pidió a su papá una cosa. «¿Podemos ir a la playa pronto?» Rodrigo lo miró, sonriendo. «¿Los tres?» «Sí, los tres». Y así, el plan comenzó, no como una huida, sino como un nuevo comienzo, lejos del ruido, lejos de los nombres que ya no pesan. La camioneta avanzaba por la carretera mientras el sol caía lento sobre el horizonte. El cielo estaba pintado de naranja, con pinceladas rosadas que se alargaban entre las nubes. Leo iba en el asiento trasero, con la cara pegada a la ventana, viendo los árboles pasar. Llevaba una gorra que Emilia le compró en una tiendita unos días antes, y en sus manos, su cuaderno de dibujos. Rodrigo manejaba con una mano en el volante, y la otra entrelazada con los dedos de Emilia, que iba a su lado. No hablaban mucho, solo disfrutaban del silencio, de ese silencio bonito, que no duele, que se siente como paz. Después de tanto, por fin se habían dado un respiro. No avisaron a nadie, no publicaron nada, solo empacaron lo necesario y se fueron. Querían estar lejos del ruido, de los juicios, de los recuerdos tristes. Era una escapada para los tres, pero sobre todo para empezar de cero, como si ese viaje marcara una nueva vida. Llegaron a un pueblo costero, pequeño, sin hoteles grandes ni turistas con cámaras colgando. Era un lugar donde los vecinos se saludaban con la cabeza, donde los perros dormían en las banquetas, donde el mar se oía incluso con las ventanas cerradas. La casa que rentaron estaba cerca de la playa. Tenía paredes blancas, techos de teja y un porche con 2 hamacas colgando. Adentro era sencilla, sin lujos, pero tenía lo que necesitaban: una cocina cálida, una sala con luz natural y una habitación para cada uno. Aunque Leo, desde el primer día, se metió a dormir con ellos, sin pedir permiso. Solo llegó con su almohada bajo el brazo y se acostó entre los dos. Rodrigo no dijo nada. Emilia lo abrazó por detrás. «Déjalo». Es su forma de decir que ahora sí se siente a salvo. El primer día, Leo bajó a la playa con sus sandalias nuevas. Caminó despacio, sintiendo la arena en los pies, el sol en la cara. Rodrigo y Emilia lo miraban desde una toalla extendida. No lo apuraban, no lo llamaban, solo lo dejaban ser. Leo se detuvo frente al mar. Las olas llegaban suaves, le mojaban los pies. Cerró los ojos, se quedó ahí un rato. Luego miró a sus papás, sonrió y empezó a correr. No rápido, no como antes, pero sí con fuerza, con ganas, con libertad. Rodrigo se puso de pie. Emilia se llevó las manos a la boca. El niño corría, de verdad, por primera vez, sin ayuda, sin bastón, sin miedo. Se dejó caer sobre la arena mojada, riendo, y desde el suelo gritó: «¡Mamá! ¡Papá! ¡Estoy volando!». Emilia corrió hacia él, lo abrazó con fuerza. Se tiraron juntos al piso, riéndose como si fueran 2 niños. Rodrigo llegó después, jadeando por la emoción, por la risa, por el corazón lleno. Esa noche, cenaron en el porche. Tacos de pescado que un vecino les vendió recién hechos, limón, salsa y agua de horchata. Todo sabía más rico ahí, más sencillo, más real. La brisa del mar les despeinaba el cabello y los pies descalzos tocaban el suelo fresco. Rodrigo se levantó de pronto, fue adentro, regresó con una cajita pequeña en la mano, se arrodilló frente a Emilia, mientras Leo los miraba con ojos grandes, sin entender muy bien pero sintiendo que algo importante estaba pasando. «No te traje aquí solo para descansar», dijo Rodrigo, con voz temblorosa. «Te traje para empezar de nuevo, no como un juego, no como un escape, sino como una familia, de verdad, con todo, con lo bueno, lo difícil y lo que venga». Emilia lo miró, sin moverse. El corazón le latía tan fuerte que creía que todos podían oírlo. Rodrigo abrió la cajita. No había un anillo tradicional. Era una pequeña pulsera tejida con hilo rojo,
y una plaquita con un solo nombre, Leo. No te pido que te cases conmigo mañana, ni pasado. Te pido que no te vayas más, que sigas aquí, a mi lado, con él, con nosotros, como mamá, como compañera, como todo. Emilia tomó la cajita, se la llevó al pecho, y no respondió con palabras, solo lo besó, largo, lento, con lágrimas y risa al mismo tiempo. Leo aplaudió desde su silla. Ya era hora, y los tres se rieron. Durmieron juntos esa noche, en la misma cama, los tres, como en los viejos tiempos, pero sin dolor de por medio, solo cariño, solo verdad. Los días pasaron entre paseos, comida casera y tardes de juegos. Leo descubrió que podía hacer cosas que antes no intentaba, nadar con ayuda, subir escaleras, hasta jugar fútbol con otros niños del pueblo. Rodrigo y Emilia se turnaban para acompañarlo, a veces juntos, a veces por separado, pero siempre ahí. Una mañana, mientras Rodrigo preparaba café y Emilia barría la terraza, Leo se acercó con un dibujo en la mano. Miren, era una hoja llena de crayones, 3 figuras. Un hombre, una mujer y un niño. Abajo, una palabra mal escrita pero poderosa. Familia. Rodrigo lo abrazó sin decir nada. Emilia se agachó y le besó la frente. Esto vale más que cualquier papel. Esa noche, Leo ya no durmió con ellos. Dijo que quería probar dormir solo, que ya era hora. Emilia le preparó su cama. Le dejó una luz encendida y un vaso de agua en el buró. Le dio un beso en la frente. Rodrigo lo abrazó. Y cuando cerraron la puerta, se quedaron callados en el pasillo. ¿Tú también sientes que algo cambió?, preguntó Rodrigo. Sí, creo que por fin soltó el pasado. Rodrigo la miró. Y tú también, le respondió ella. Esa noche, en la Casa Blanca cerca del mar, nadie tuvo pesadillas. Nadie lloró. Nadie despertó con miedo. Solo el sonido del mar, respirando cerca. A la mañana siguiente, Leo se levantó solo, se cambió y preparó pan tostado para los tres. Hoy quiero que vayamos a ver el amanecer, dijo mientras les servía. Rodrigo lo miró, sorprendido. ¿Y por qué tan poético, joven? Porque no quiero volver a perderme ni un solo día. Emilia le revolvió el cabello sonriendo. Y así salieron, los tres, con los pies descalzos, caminando por la arena. El cielo empezaba a pintarse de nuevo, pero esta vez no era un final, era un comienzo, de esos que ya no se detienen, de esos que sí duran para siempre.